Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 161. Chapter 154. Kuchulain. Don't come eres show. 3, 5K. Fila tras fila de cápsulas criogénicas se extendían ante ellos, cada una esculpida en forma de soldados de terracota. Y sellado dentro de cada uno y había una figura legendaria, un héroe tallado en los anales de la historia misma. Era como si todo el lugar fuera una gran vitrina y todos esos héroes no fueran más que la colección personal de Chakotay. ¡Qué locura! ¿Figuras de tamaño natural?, murmuró Kirina, entre la envidia y la desesperación. Al fin y al cabo, era una coleccionista empedernida de todo lo relacionado con Heroic Spirit. Figuras, pósteres, disfraces, peluches. Toda su paga había ido directamente a ese pozo sin fondo. Pero lo trágico de todo fue que las cifras eran absurdamente caras. Los más baratos cuestan cientos. Los de buena calidad, decenas de miles. Y luego estaban las piezas de subasta, donde un espíritu heroico había infundido una fracción de su propia energía mágica en el producto en ese momento. Ya no comprabas una figura. Comprabas un auténtico noble fantasma de baja calidad. Esas cosas se vendieron por millones. El verdadero objetivo final para los coleccionistas. Una pared de productos que vale una casa entera en la capital. En esta era de espíritus heroicos convertidos en ídolos, la pobre primera ministra de la otrora poderosa Gran Bretaña, la pobre Mordred, se había visto reducida a vender su apariencia solo para ganar dinero y apuntalar el desmoronado presupuesto imperial. Incluso el propio rey Arturo había cedido y había filmado toda una serie de vídeos promocionales descarados, sacando a Excalibur aquí, blandiendo a Rongominiaz allá. El sol ya se había puesto definitivamente en el imperio donde antes no solía hacerlo. Ni siquiera les quedaban fondos suficientes para mantener a flote sus buques de guerra. Para salvar su imperio en decadencia, padre e hijo no tuvieron más remedio que debutar como ídolos. Y así, los otrora orgullosos caballeros de Gran Bretaña habían llegado hasta aquí con la esperanza de sacar provecho de ello. ¿Qué más podían hacer? Su imperio se había reducido a poco más que 2 gatos y un puñado de gatitos. Al volver a mirar la extravagancia del primer emperador, que había llegado tan lejos como para reunir a todos los héroes de 2000 años de historia, Kirina no pudo evitar suspirar. Así que esto es lo que parece la verdadera disparidad. Cuanto más miraba, más amarga se sentía. Estoy tan celoso que duele. Como se esperaba de su majestad, logrando casualmente hazañas con las que ella ni siquiera podría soñar. Mientras ella todavía estaba debatiendo si ahorrar dinero en una figura barata o derrocharlo en un coleccionable de rango medio, él había construido una vitrina de tamaño real llena de héroes reales y congelados. Las comparaciones realmente matan. Coleccionar héroes como figuras vivientes, sí, eso es una locura, admitió Sanjiro. Nunca en su vida había esperado que el pequeño niño que una vez necesitó su protección se convertiría en algo tan impensable. Pero entonces, de nuevo, allí estaba el mocoso parado a su lado. En comparación con ella, Chakotay ni siquiera era el más despiadado. Chakotay solo quería atesorar a los héroes de la historia como figuritas. Esta mocosa quería encender la historia humana, quemar a toda la humanidad como combustible. Bajo la mirada del mundo, la voz del primer emperador resonó desde las profundidades de la bóveda de los héroes. Capitán de la Guardia, al seleccionar candidatos, no escoja a aquellos con malas intenciones o ambición traidora. ¿Qué? ¿No se basa solo en la capacidad de combate? El capitán de la Guardia, con gafas de sol, parpadeó sorprendido. No se puede considerar a quienes causarían disturbios civiles tras el despertar.
Por ejemplo, los hermanos del juramento del Jardín del Melocotón, probablemente aprovecharían la oportunidad para secuestrar el gobierno. Shikotei continuó. Debemos elegir a aquellos que son devotos del pueblo, que ponen fin a la calamidad, cuyos nombres serán cantados por generaciones. Su voz resonante resonó en el gran salón y, al mismo tiempo, reverberó en el gran salón del Palacio Epan en la actualidad. Los espíritus heroicos reunidos se quedaron mirando en estado de shock. Por sus palabras, quedó claro. El primer emperador de los Bel desdeñaba por completo la invocación de espíritus. Sus sirvientes no eran espíritus en absoluto. Eran personas reales, congeladas. Cuando se mencionó el nombre del juramento del Jardín de Melocotones, los demás espíritus heroicos se giraron para mirar en una dirección. Comey tosió cortésmente. El tiempo fluye como un río, arrasando con reyes y guerreros por igual. Victorias, derrotas, todo se desvanece en la nada. Mejor no pensar en el pasado. Pero nadie lo miraba realmente. Sus ojos estaban fijos en los verdaderos culpables. Guan Yu, Zhang Fei y Zhao Yun. En la era de los espíritus heroicos, estos generales marciales eran mucho más populares que la mayoría de los emperadores. De ahí que hubieran podido descender, mientras que gobernantes como Ryu Bi, Liu Bei, y Cao Cao no lo habían logrado. Yu dio un paso adelante y se inclinó profundamente. Su Majestad, mi lealtad es incuestionable. Dame lo que quieras, nunca flaquearé. En vida, había servido a Ryu Bi. Pero como espíritu heroico renacido, tenía la libertad de elegir. Y a decir verdad, comparado con Ryu Bi, ¿no fue el primer emperador el gobernante más legítimo de todos? El mismísimo fundador del trono imperial. Sin él, nadie más habría tenido un trono por el cual luchar. Siento lo mismo. Exclamó Fei, casi tropezando consigo mismo al jurar lealtad. En el trono, la expresión de Shikotei permaneció absolutamente tranquila, sin delatar nada. Majestad, me entregaré al fuego y al agua por usted, protegiendo al pueblo hasta la muerte. Añadió Yu, redoblando sus esfuerzos. Siento lo mismo. Siento lo mismo. El intercambio entre los dos hermanos fue casi cómico. La sinceridad exagerada de Fei, sus gestos emocionales, eran tan involuntariamente divertidos que los otros espíritus heroicos tuvieron que reprimir la risa. Comey solo pudo sacudir la cabeza en silencio. Un hombre sin educación estaba realmente limitado. Si no tenías palabras propias, solo podías repetir, siento lo mismo. En ese momento, la mirada de Shikotei cayó sobre él. La presión del emperador era abrumadora, como una montaña que se derrumba. Comey no dudó ni un segundo. Hizo una profunda reverencia. Siento lo mismo. ¿Bromas? Este era el primer emperador. ¿Quién se atrevió a oponérsele? Antes de que el emperador pudiera responder, la pantalla cambió nuevamente. Koyanskaya se rió entre dientes. Como era de esperar. Espíritus heroicos congelantes. Menuda carta de triunfo. Este es el lugar de descanso para mí y los generales que lucharon a mi lado, respondió Shikotei con frialdad. Qué extraño, la historia está llena de gobernantes que destituyen a sus generales una vez lograda la paz. ¿Por qué dejar atrás a esta panda de belicistas? Seguramente guerreros tan violentos se convertirían en un lastre en tiempos de paz. ¿Por qué lo dices? Lucharon por la paz. ¿No deberían ser eternamente alabados por ello? Preguntó Shikotei con sinceridad. No pueden vivir eternamente como yo, así que decidieron dormir. Comparados con tus supuestos espíritus heroicos, ¿no es este un destino mejor? Sí, supongo que sí. Primer emperador, de verdad podrías ocupar el lugar de la mismísima Alaya. Este lugar, la mismísima Alaya. Alaya, la voluntad colectiva de la humanidad, invocando a los espíritus del flujo de la historia siempre que la humanidad se veía amenazada. Pero allí estaba Shikotei, preservando a todos sus héroes con vida, para siempre. En la práctica, no había diferencia. Alaya. La voz de Shikotei era tranquila, rebosante de absoluta confianza. ¿Por qué debería reemplazarlo? ¿Acaso merece ser comparado conmigo? Por una vez, Koyanskaya se quedó en silencio. Majestad, ¿sin nombre sabe que habláis así? ¿Cómo se supone que alguien pueda tener una conversación contigo? El capitán de la guardia pronto presentó dos nuevos candidatos. La primera fue Shinryu Gyoku, Qin Liang-yu, la única mujer registrada oficialmente como general de una dinastía en las crónicas principales.
Un protector del imperio en todos los sentidos. El segundo no fue otro que el famoso estratega Kenshin, Anshin. Al despertar, Kenshin preguntó inmediatamente con un destello de curiosidad. ¿Su Majestad me ha llamado a marchar hacia la luna? ¿O quizás a aventurarme aún más hacia las estrellas? La gran muralla en órbita ya había sido bastante aterradora. Pero esto... Ahora se dieron cuenta. El emperador estaba poniendo su mirada en el cosmos mismo. No es de extrañar que Shikote haya ordenado a todos que vieran este vídeo. El miedo a las flotas del Consejo de Dioses, que habían destrozado las defensas de la corte celestial, ya se estaba desvaneciendo. Frente a una dinastía interestelar, ¿qué era en realidad el Consejo de Dioses? Y entonces se planteó la verdadera pregunta. ¿Qué pudo haber hecho el emperador Losbel tan atroz que sin nombre estaba decidido a derribarlo? El vídeo cambió una vez más. La luna plateada colgaba en lo alto del cielo mientras Sin Nombre y sus compañeros se enfrentaban a horrores aún mayores. Gigantes imponentes, envueltos en llamas infinitas, llegaron cargados para masacrar a la humanidad. En ese momento de crisis, Mash desplegó su noble fantasma sin dudarlo, erigiendo enormes muros para proteger a los aldeanos. Bien hecho, Mash. Ahora puedo luchar sin reservas. Rió Mordred, lanzándose a la batalla, blandiendo su espada maldita con temerario abandono. Una luz escarlata se encendió mientras derribaba a un gigante con facilidad. Al mismo tiempo, Sin Nombre y la asesina Keika desaparecieron entre las sombras, atacando como fantasmas, derribando a los monstruos en llamas. Pronto, la batalla fue ganada. Los aldeanos se reunieron con rostros llenos de gratitud. Y bajo la luz de la luna, Keika alzó su voz en una canción, bailando con su espada. Entre las flores, una jarra de vino. Bebo solo, con la luna como única compañera. Levanto una copa para invitar a la luna y a mi sombra, juntos somos tres. Su figura era etérea, un marcado contraste con la sed de sangre que había mostrado momentos antes. Bebiendo bajo la luna, bailando entre flores, murmuró Sin Nombre. En ese momento, un niño tiró de la manga de Keika. Hermana mayor, tu canción era hermosa. ¿Qué significaba? Significa que cuando bebes solo entre flores florecientes, invitas a la luna brillante y a tu sombra de beber contigo. Y los tres comparten la alegría juntos. Keika sonrió levemente. Ustedes también deben tener momentos en los que desean beber solos bajo la luna, ¿verdad? Nunca he bebido alcohol, pero me encanta la luna. Porque es tan bonita. La pequeña levantó la cabeza hacia la luna llena. Sus ojos claros reflejaban el brillo plateado. Sin Nombre extendió la mano y le acarició la cabeza. Sí, la luna es hermosa. ¿Quieres que te enseñe algunos poemas? Mirar al niño le hizo pensar en Shikote y cuando era joven. Tan inocente, tan lindo y en aquel entonces, él también estaba incansablemente lleno de conocimiento. ¿Qué es un poema? La niña inclinó la cabeza confundida. Sin Nombre respondió suavemente. Es una escritura hermosa. Puede tomar algo cotidiano y grabarlo para siempre en el corazón, transformándolo en el sueño más hermoso. ¿Qué está escribiendo? El niño parecía aún más desconcertado. Los agricultores que se encontraban cerca intercambiaron miradas perplejas. Pacientemente, Sin Nombre explicó. Son símbolos que registran la cultura y la transmiten, para que sepas quién eres, dónde estás, quiénes son tu padre y tu madre. Padre, madre. ¿Qué es eso? Tus padres, quienes te dieron a luz y te criaron. ¿Qué son los padres? La serie de preguntas y respuestas atrajo rápidamente a los caldeos, cuya actitud informal dio paso a una creciente sensación de inquietud. No importa cuán ignorante fuera alguien, seguramente al menos sabría quiénes fueron sus propios padres. ¿Por qué ni siquiera sabía de quienes le dieron la vida y la criaron? Sin Nombre presionó aún más. Entonces ¿sabes quién te dio a luz, quién te enseñó a vestirte y a comer? ¿Por qué necesitaríamos saber eso? Después de nacer, personas sin trabajo nos cuidan hasta que crecemos. Nos enseñan a trabajar y alaban a Su Majestad el Hijo del Cielo, quien nos concede una vida feliz y pacífica. Su inocente respuesta dejó a todos conmocionados hasta la médula. Ahora estaba dolorosamente claro. En este Losbel, la gente común no tenía acceso a la escritura ni a los libros. Mordred explotó de ira. A la gente de este mundo le ha quitado las alas del conocimiento, los ha encerrado en una prisión de analfabetismo y los ha tratado como ganado.
De verdad, es insoportable. Da Vinci también estaba indignado. Como genio universal, su mayor alegría fue compartir conocimiento, belleza y maravillas con los demás. Sin embargo, en este Roosevelt el primer emperador había cortado la herencia cultural misma, condenando a la gente a permanecer para siempre en la ignorancia. ¿En qué se diferenciaba esto de la cría de ganado? Los que una vez lo idolatraron y lo alabaron ahora se estremecieron de horror. Escrimogotic, maldita sea, esto es básicamente una versión de Cyberpunk 2077. Historiador con wifi, quemar libros y enterrar eruditos y espera, ¿es este el verdadero significado detrás de esto? Maestro joven daoísta, aterrador. Realmente cortó toda herencia cultural, forzando a todos a la ignorancia eterna. Monolith Mavalles, una utopía. Crianza estatal. Felicidad a través de la estupidez. Con razón sin nombre vino a acabar con este cinturón perdido, literalmente corta el futuro de la humanidad. En la entrada del mercado, Kuchulain se quedó sin palabras mientras miraba el vídeo junto a dos espíritus heroicos que se suponía que eran enemigos jurados. ¿En serio, no tienen ustedes nada mejor que hacer? Peor aún, le preocupaba que pudieran empezar a pelear y destruir a Fuyuki, por lo que no tuvo más opción que hacerles compañía. Gilgamesh echó la cabeza hacia atrás y se rió de la escena del vídeo. Ja. El primer emperador quería alardear ante mí, pero esta vez ha quedado completamente deshonrado. Cuando se subió el vídeo del frente demoníaco absoluto, el otro lo arrastró para verlo público, con la esperanza de exponerlo a la humillación. Pero en lugar de eso, su gloriosa actuación convirtió la llamada ejecución pública en una gran exhibición de magnificencia. Todos los espíritus heroicos presentes prácticamente se habían ahogado en celos. Así que ahora, el primer emperador había intentado el mismo truco con su propio vídeo. ¿Y el resultado? TCH. Yo soy yo, y nunca podrás compararme. ¿De qué te ríes? ¿No se ha revelado ya suficiente de tu historia negra? Resopló Hercles. ¿Por qué había tanto orgullo? Incluso antes de eso, Unlimited Blade Works y Oalbenea de Snow ya habían dejado su tierra al descubierto. G. El primer emperador despojó a su pueblo de sabiduría. ¿En qué se diferencia eso de mantener a las bestias encerradas? Replicó Gilgamesh. En realidad y no lo admitió Heracles con gravedad. La verdadera diferencia entre la humanidad y las bestias era la civilización. El conocimiento se transmite de generación en generación, a través de la escritura, permitiendo a los sucesores superar a sus antepasados. Pero en este cinturón perdido, toda herencia cultural fue truncada. El futuro de la humanidad quedó estancado para siempre. No importa cuán majestuoso sea el muro espacial o el buque de guerra del palacio, ¿y quién podría reverenciar a semejante gobernante? ¿Realmente querrías vivir analfabeto, trabajando como esclavo todos los días, sin cultura, sin alegría? Ambos estuvieron de acuerdo. Kuchulain se quejó ante su improbable consenso. Es fácil para ti decirlo. Intenta estudiar runas, es un infierno, y todavía recordaba cómo Skatach lo había obligado a estudiar runas hasta el agotamiento, más duro que las sesiones intensivas de cualquier estudiante de secundaria. ¿Cómo podría alguien realmente aprenderlos? Así que, naturalmente, Ku se había escapado. Todo el camino hasta Fuyuki, ocultando su nombre para vivir como un pescadero común y corriente. ¿Estudiar? Imposible. Ni en esta vida. Entonces, se giró y vio una transmisión en la pantalla cercana. La reina de la Tierra de las Sombras planea una visita a la ciudad de Fuyuki. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Ku se quedó estupefacto al instante. No vengan. Por favor, por el amor de Dios, no vengan. Él había huido hasta Fuyuki, y aún así ella todavía lo persiguió para enseñarle. Bien, entonces. Se unirá al primer emperador y vivirá como un soldado sin educación. Mientras aún estaba hirviendo de pánico, en la pantalla, sin nombre dejó escapar un suspiro cansado. Como pensaba, se ha extraviado. Hay que corregir a este Roosevelt. Una vez tuvo un último rayo de esperanza para Chakotay. Pero después de ese intercambio con los aldeanos, toda esperanza se esfumó. El joven que una vez aspiró a continuar la sabiduría de los antiguos se había convertido en un tirano frío e insensible, que oprimía a todos los que estaban debajo de él. Las lecturas están aumentando. La voz de Da Vinci sonó tensa y alarmada.
Los instrumentos mostraron una oleada de energía mágica adelante, monstruosa en escala, más allá de la imaginación. Auge. Una enorme construcción se desplomó desde el cielo. Una creación mecánica colosal, real, tangible, abrumadora. ¿Qué demonios es esa cosa?, exclamó Mordred. Cuidado. Está produciendo una reacción mágica aterradora, más fuerte que la de cualquier dragón, gritó Da Vinci, en estado de shock. Aunque medía solo 3 metros de altura, sus parámetros rebosaban de un poder absurdo. Ja. Solo es una muñeca de hojalata. Mírame cómo la rompo en pedazos. Mordred se rió y cargó sin dudarlo. Su espada se encendió con un rayo rojo sangre, su noble fantasma ya estaba preparado. Si el oponente era poderoso, entonces ella respondería con su golpe más fuerte. El respeto de un guerrero. Blandiendo su arma, ella rugió. Esta es la espada maligna que destruyó a mi padre. Clarent Blood, tu rebelión contra mi hermoso padre. Auge. Una deslumbrante columna escarlata envolvió al enemigo, estallando como una nube en forma de hongo en miniatura que destruyó las tierras de cultivo. Choque. Crujido. La carcasa mecánica se hizo añicos por completo. Mordred rió triunfante. Patético. Un golpe y se acabó. Demasiado débil. Cuidado. Solo rompiste su caparazón exterior. Piensa que es ropa. Advirtió Da Vinci. De los escombros emergió una figura aterradora. La parte superior del cuerpo era humana, con 4 brazos, cada uno de los cuales sostenía una lanza larga. Pero la parte inferior del cuerpo era la de un caballo. Un verdadero centauro. Y a pesar de haber tomado el noble fantasma completo de Mordred, salió completamente ileso. Increíble. Sus lecturas de potencia son incalculables. Los ojos de Da Vinci se abrieron de par en par. La fuerza de esta entidad supera con creces la de un sirviente normal. Está al nivel de un dios. Si tuviera un cuerpo lo suficientemente grande, podría incluso rivalizar con los males de la humanidad que hemos encontrado antes. Un enemigo de pesadilla más allá de lo imaginable. El centauro dejó escapar un rugido atronador. Enemigo confirmado. Combate iniciado. Su enorme forma se desvaneció en un rayo y las armas se balancearon hacia Mordred. Auge. Ella recibió el golpe con su espada, pero el impacto tuvo un peso aplastante, como una montaña entera. La sangre brotó de su boca mientras su pequeño cuerpo fue lanzado por el aire. La figura del enemigo parpadeó una vez más, y cuando reapareció, ya estaba en el lugar de aterrizaje de Mordred. Su velocidad era tan abrumadora que Mordred ni siquiera podía pensar. Instintivamente, gritó. Sin nombre, sálvame. En ese instante de muerte segura, una figura familiar apareció ante ella. Sin nombre. Capa tras capa, los pétalos violetas florecieron hacia afuera, formando 7 barreras brillantes que se interponían entre ella y el enemigo. Roías los 7 anillos que cubren los cielos ardientes. Clac. 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 Antes de que Mordred pudiera siquiera respirar aliviado, los escudos violetas fueron destrozados uno tras otro por pura fuerza bruta. Dentro de ese extraño y monstruoso cuerpo de centauro ardía un poder incluso mayor que el del tirano. Vortigern. Morir. El centauro rugió. A sus espaldas apareció a la vista una montaña fantasma. Debajo del imponente pico apareció una figura gigante, esforzándose por levantar la montaña con sus brazos desnudos. Poder montañoso y valor incomparable. Mi fuerza subió a las colinas, mi poder ensombreció el mundo. Auge. Una fuerza inimaginable explotó hacia afuera, como si una montaña se derrumbara sobre ellos. El suelo debajo de Sin Nombre y Mordred se derrumbó instantáneamente, incapaz de soportar un poder tan abrumador. En este momento desesperado los ojos de Sin Nombre se movieron y su mundo se volvió completamente blanco y negro. Con un simple corte de su espada, la montaña fantasma que se alzaba sobre él se partió en 2. Ojos místicos de la percepción de la muerte. El poder de cortar todas las cosas. Todas las cosas conllevan muerte. Incluso las montañas tienen el concepto de un final. Con un solo golpe, cortó el devastador ataque del enemigo. Por primera vez, el aterrador oponente vaciló y se detuvo en el lugar para mirarlos fijamente. Sin Nombre sostuvo su mirada y pronunció el nombre en voz alta. Kou, el conquistador del desierto. ¿Qué? ¿El mismísimo conquistador del desierto?
El doctor Roman exclamó en estado de shock. Pero era el enemigo mortal de Qin. ¿Cómo pudo existir aquí, si el primer emperador aún vive eternamente? No, y este ya no es un hombre, respondió Sin Nombre con gravedad. Él es una verdadera arma de guerra definitiva. Kuai-Ji Zero Type. Ahora estaba claro. Tras la muerte de Kou, Shikotei había obtenido la tecnología de una reliquia divina y lo había transformado en una máquina de matar. 2000 años de fortalecimiento lo habían elevado por encima de los mismos dioses. La voz de Da Vinci tembló de asombro. Posee un poder capaz de cruzar las estrellas y librar una guerra entre los mismos dioses. Es comparable al mal de la humanidad. Tiamat. Este no era un guerrero atado a la tierra. Sus habilidades de combate eran aptas para el espacio. Ya no podía ser clasificado como un sirviente ni como una mera máquina. La única palabra apropiada fue un Gundam. Justo entonces una nueva presencia mágica surgió a lo lejos. Eran las figuras de Ran Rimmel y Yumei Ren, quienes previamente habían sido derrotados por el hechizo de Sin Nombre. Señor Kou, ¿por qué ha venido solo? La voz de Yumei Ren era suave y dulce. Vine a recopilar datos de combate para que podamos aniquilar por completo a estos forasteros. La voz de Kou era tan autoritaria e imperiosa como siempre. Ya que estás aquí, lucha a mi lado. Sí, como tú ordenes. Yumei Ren se acercó a él, pero en el siguiente instante, para su asombro, ella y Ran Rimmel le atacaron desde ambos lados en una repentina traición. Kou rugió con furia. ¿Qué? ¿Te atreves a alzar tus espadas contra mí? Antes no tenía elección, pero ahora, solo deseo ser una buena persona. Los labios de Yumei Ren se curvaron en una sonrisa, revelando dos pequeños dientes afilados como colmillos. Lo siento, pero soy un agente encubierto. Chapter 162. Chapter 155. Disillusioned Disciple and the Disappointed Teacher, 4, 6K. De repente se produjo una conmoción. Incluso Kou, el conquistador del desierto, quedó estupefacto. Nunca en 1000 años hubiera esperado que Yumei Ren y Ran Rimmel, los que se suponía que debían luchar junto a él, lo atacarían desde ambos lados. Y sin embargo, incluso el golpe de precisión del Ran Rimmel no logró perforar sus defensas. Al igual que Mordred, ni siquiera pudieron rasguñarlo. Lleno de violenta energía mágica, Kou rugió. Forasteros. Como era de esperar, no se puede confiar en ustedes. Poder montañoso y valor incomparable. Mi fuerza subió a las colinas, mi poder ensombreció el mundo. Auge. Esa fuerza bruta sin igual estalló, lanzando a Ran Rimmel a volar en un instante. Olvídate de un solo hombre. Incluso una montaña se derrumbaría ante semejante poder. Kou enseñó los dientes en una sonrisa burloncia. Soy el arma de guerra definitiva del emperador. Realmente invencible. Ciertamente eres fuerte. Sin Nombre frunció el ceño levemente mientras lo observaba. Entonces, silenciosamente, una carta de invocación apareció en su mano, brillando con una luz de invocación. Una nueva llamada de sirviente estaba a punto de comenzar. Este método de invocación se inspiró en su carta de descendencia. Una forma más fácil de llamar a los espíritus heroicos al campo. En pocas palabras. Fue como dibujar una carta gacha en un juego y hacer que el personaje instantáneamente vuelva a la realidad. Por supuesto, cuanto más fuerte era el espíritu heroico, más difícil era invocarlo. Apareció una niña pequeña y adorable, vestida con un uniforme de marinero fusionado con un atuendo de chica mágica con volantes de color pastel. Ella sonrió brillantemente. Soy Ilia, la chica mágica, estudiante de 5º grado de la escuela primaria Omurahara de la ciudad de Fuyuki. Quizás sea débil, pero haré todo lo posible por ayudar. Ilia, lucha junto a mí, dijo Sin Nombre con una sonrisa amable. Ante esto, toda la audiencia se quedó paralizada en estado de shock. Oh venerate, demonios, Sin Nombre. Te estás pasando. ¿Ahora estás metiendo a niños de primaria? Lolico no Iseur, Ilia. Mi ángel, mi dulce Ilia. Monalith Mavalles, maldita sea, Sin Nombre, en serio la pondrás en pelea, ¿verdad? Historiador con wifi, espera, no nos olvidamos de que, históricamente, Yumei Ren era la amada de Kou. Y ahora actúa como si estuviera enamorada de Sin Nombre. En la sala de estar la propia Ilia abrió mucho los ojos. Yo también estoy en esto. Ella era solo una colegiala común y corriente. ¿Qué demonios podría hacer en una batalla?
Y para empeorar las cosas, ni siquiera era su forma normal, sino su vergonzoso atuendo de chica mágica. Ilia, ¿de verdad eres una chica mágica? ¿Tuviste un contrato con Kyubey o algo así? Preguntó Kirina, asombrada. Una chica mágica. Una existencia que simboliza el amor y la esperanza misma. Hoy Ilia no quería decirlo en voz alta. Pero ella había hecho un contrato con Ruby y ese familiar intrigante tipo Kyubey. Debido a eso, se vio atrapada en todo tipo de situaciones comprometedoras, como cuando Sanjiro la veía demasiado o incluso terminó sentada en su regazo por accidente. Solo recordarlo hacía que sus mejillas ardieran como fuego. Aún así, la recompensa había sido grande. Había recibido la carta de arquero, rojo A, lo que le permitía manifestarse temporalmente como un espíritu heroico. Al menos ahora tenía una forma de defenderse. Podría ser que la razón por la que fue convocada a este Losbelt fue precisamente porque tenía el potencial de combate de Reva, presagiando que un día se volvería infinitamente poderosa. El corazón de Ilia se agitó con anticipación. Qué emocionante y para ver el brillo de su propio yo futuro, y tal vez incluso aprender de ello. Vamos, muéstrame lo fuerte que puedo llegar a ser. Tal como fue convocada, la batalla se reanudó. En la pantalla, la chica mágica Ilia agitó su bastón rubí, liberando una deslumbrante columna de luz. Pero, no tuvo ningún efecto. Su ataque ni siquiera pudo dañar la armadura de Kou. Peor aún, solo enfureció aún más a la máquina de matar. Avanzó a una velocidad aterradora. En ese momento desesperado, los hechizos de comando en la mano de Ilia brillaron con luz. Berserker, sálvame. VMM. El sigilo ardía, desatando un poder imposible que atravesó el bloqueo del espacio-tiempo. Un enorme círculo de invocación estalló bajo nuestros pies. Y un hombre enorme, de más de 2 metros de altura, apareció con un estruendo atronador. No era otro que Heracles, el poderoso Berserker. Sin dudarlo, se puso frente a Ilia, preparándose para enfrentar el ataque de Kou. Su rugido sacudió el campo de batalla. Nadie toca a Ilia. 2000 años de refinamiento. Así nació el primer soldado títere, la máquina de guerra definitiva forjada para algún día marchar hacia las estrellas. Kou, el conquistador del desierto. Frente a él ahora estaba una figura de la era del mito griego, alguien que llevaba la sangre de Zeus, se había entrenado con el propio Quirón y había conquistado los 12 trabajos. Hércules. Uno fue aclamado como un hombre cuya fuerza podía arrancar montañas de sus raíces. El otro, destinado a ser recordado como el dios de la fuerza. Y en ese momento, los dos modelos de poder puro se enfrentaron frontalmente. Ilia se quedó paralizada y su sonrisa vaciló. Ah, esto es, había creído que su invocación le permitiría brillar por sí sola. En cambio, todo se redujo de nuevo a su figura paterna. TCH, ¿por qué soy tan débil? Sanjiro, sin embargo, no pudo evitar sonreír levemente. Losbelt no tenía alaya. Invocar espíritus heroicos de alto nivel aquí era casi imposible. Esa colosal barrera en el cielo, llamada la Gran Muralla, no era solo un escudo contra amenazas externas. Era como un cortafuegos que impedía por completo la invocación de espíritus heroicos. Lo que significaba que el propio Shikotei había asumido el papel de alaya. Ese era el verdadero terror de Losbelt. Pero ya había lagunas. Ilia no era un espíritu heroico. Invocarla aquí alteró las reglas. Y a través de ella, fue posible invocar a Heracles. No es la versión berserker sin mente, sino la forma completa y plena del héroe más fuerte. La batalla se reanudó. Heracles blandió su enorme espada hacha y respondió de frente al ataque de Kou. Cada impacto detonaba como un trueno, y las ondas expansivas desgarraban la tierra. El suelo estaba marcado y lleno de cráteres, como si los misiles lo hubieran destrozado. Su fuerza, supera a la de los dragones. Exclamó Da Vinci con asombro. Ambos combatientes habían superado con creces el nivel de un sirviente normal. Luchaban a un nivel divino. Da Vinci murmuró, casi con nostalgia. Si hubiéramos tenido a alguno de ellos cuando peleamos contra el Rey León, las cosas habrían sido muy diferentes. Miró a Sin Nombre. ¿No vas a luchar junto a él para acabar con Kou? No, dijo con voz serena. No invoqué a Heracles para matar a Kou. Lo que quiero, es conocer al mismísimo emperador. Invocar a Heracles no era cuestión de victoria. Era una demostración.
Una prueba para Chakotay de que el poder de Chaldea merecía ser reconocido. Todo lo que ocurría aquí ocurría bajo la atenta mirada del emperador. Chakotay podía abrir la bóveda heroica. Sin nombre podía invocar sirvientes. La brecha entre ellos se había cerrado, aunque solo un poco, lo suficiente para obligar al emperador a tomar a Chaldea en serio. Y déjame mostrarte el camino correcto una vez más. Hace mucho tiempo, habían luchado lado a lado, creando una tierra unificada. Ahora, él sería quien corregiría este Losbel destinado a la ruina. Mientras el choque de Heracles y Kou sacudía el campo de batalla, llegó otra figura, Shinryu-gyoku. Con los ojos encendidos de hostilidad, declaró. Por orden de su majestad, os destruiré, forasteros. Sin nombre levantó las manos, tranquilo y sin amenazas. No hemos derramado sangre inocente. De hecho, hemos defendido a tu pueblo del peligro. ¿No podemos hablar primero? ¿No es posible que esa mujer zorro te haya engañado? Eso es irrelevante. Su majestad me ordena que derrote, ¿eh? Espera, Yume-Ren. ¿No juraste eliminar a Chaldea? Shinryu-gyoku parpadeó, desconcertado. Había esperado que Yume-Ren se mostrara hostil. Sin embargo, allí estaba la chica, de pie dócilmente al lado de Sin Nombre. ¿Qué fue esta tontería? La verdadera orden del emperador para ella había sido apoyar al bando que estaba perdiendo. Desde el principio, Chakotay nunca había confiado verdaderamente en nadie. Ese era el verdadero oficio de un gobernante. Elijo esto, dijo Yume-Ren con una dulce sonrisa. Luchar contra Chaldea o ayudarlos, todo se había tratado de encontrar a Sin Nombre. Ahora que lo había hecho, ¿para qué seguir luchando? La escena cambió. Del caos de la batalla a la opulencia de un palacio. Majestad, no debe subestimar a Chaldea, ronroneó Koyanskaya. Pueden invocar espíritus heroicos de la historia humana. Y la traición de Yume-Ren es inexcusable. Como fragmento de la bestia V, la bestia del placer, su único propósito era sembrar el caos. Retorcer cada Losbelt y empujar a Chaldea a la desesperación. Esa era la misión de una bestia. Y aún así, Chakotay ni siquiera parecía inclinado a desatar toda su fuerza. Koyanskaya apretó los dientes. Su majestad, son invasores destinados a destruir su imperio. ¿Por qué no descifran el repositorio de héroes? Con los héroes dentro, podrían aniquilar Chaldea 100 veces. Pero Chakotay solo lanzó 2. Shinryu-gyoku y Kanshin. Decir que se estaba conteniendo era quedarse corto. Era una compuerta abierta de par en par. Ya te lo he dicho, la voz del emperador sonó tranquila, firme. Para mí, todos sois bárbaros. Que Yume-Ren ayude o se oponga a Chaldea me da igual. No sois más que actores en mi escenario. Lo único que deseo ver, es quién demuestra su valía. Unas pocas palabras sencillas y su voluntad quedó al descubierto. En la casa de Tosaka, en la mesa redonda, los tres Rin debatieron. Rin frunció el ceño. Es justo lo que pensaba. Ese emperador es como Tiamat. En realidad no quiere que la humanidad sea destruida. ¿Pero qué espera ver? Esa gran muralla, que se extendía por toda la tierra, aún era demasiado abrumadora para comprenderla. Incluso ahora, Rin sentía que estaba presenciando un mito viviente. Tal como había dicho Koyanskaya, si realmente hubiera querido destruir Chaldea, podría haberlo hecho en cualquier momento, simplemente abriendo el depósito del héroe. Pero nunca lo hizo. Incluso al momento de seleccionar qué héroes congelados liberar, había ordenado a sus guardias que eligieran solo a aquellos leales y benévolos, aquellos que servían al pueblo. Solo eligió a Shinryu-gyoku y Kanshin. Quizás, y dijo Ereshkigal con vacilación. Quizás quiera ver las posibilidades de la humanidad. Sus pensamientos se dirigieron hacia la visión del futuro que su clarividencia había vislumbrado una vez. ¿Podría ser que este emperador haya visto algo delante de nosotros? Imposible, se burló Ishtar. Ese emperador cría humanos como ganado. No le importa nada a la gente. Los habitantes del cinturón perdido no eran más que ganado enjaulado. Sin familias, sin cultura, sin historia. Ni siquiera sabían el nombre de sus padres. Son esclavos ignorantes, nada más. ¿Qué sentido tienen sus vidas? Además, si el emperador pudiera ver el futuro, jamás permitiría que Sin Nombre desmantelara su imperio eterno. Ishtar se cruzó de brazos, satisfecha. No me digas que de verdad crees que es como Tiamat, alguien que se sacrificaría por la humanidad. Ja.
Shikote anhelaba la vida eterna por encima de todo. Nunca la abandonará. Nunca. Ella se rió con dureza. No me digas que realmente crees que un emperador lo tiraría todo a la basura voluntariamente. Espera. ¿Dices que tienes honor? Murmuró Rin, mirándola de reojo. Esta diosa ya era infame y su dignidad estaba en ruinas. Ahora sus palabras solo empeoraron aún más su reputación. Junto a ellos, Sakura estaba sentada en silencio, observando a su hermana con sentimientos complicados. ¿Fue solo su imaginación o la condición de Rin parecía empeorar con cada vídeo expuesto? Allí estaba ella, murmurando para sí misma, sacudiendo la cabeza con esa mezcla de frustración e incredulidad. Su hermana realmente estaba perdiendo la cabeza. Su rostro cambiaba constantemente. Ira en un momento, duda al siguiente y luego sorpresa. Sus ojos delataban una mezcla de sarcasmo, desdén y conmoción, como un gráfico circular de emociones enfrentadas. Como era de esperar, bajo la influencia de esas dos diosas, las tendencias de personalidad dividida de Rin solo empeoraban. ¿Podría ser y que ella realmente iba a convertirse en el rey mono del que sin nombre había bromeado? Eso sería demasiado bueno. No, era demasiado peligroso. Tenía que pensar en cómo ayudar a su hermana. Después de todo, estaban unidas por lazos fraternales, cercanas como una familia. Y ella, la hermana pequeña, suave e inofensiva, nunca podría tener malas intenciones, ¿verdad? Bajo la mirada conflictiva de Sakura, el vídeo continuó reproduciéndose. Koyanskaya forzó una sonrisa forzada. Su Majestad, he venido hasta aquí solo para abordar la crisis que enfrenta su imperio. Seguro que eso me hace útil, ¿no? Así que dígame, ¿qué es exactamente esta crisis? La voz de Shikote resonó en el cavernoso salón. Kanshin. Kanshin dio un paso adelante con una reverencia. Su Majestad, solo nos enfrentamos a dos amenazas reales. La primera proviene de más allá de las estrellas. La vanguardia de la estrella umbral. La segunda reside en las anomalías tormentosas que se extienden por la Tierra. Hace mucho tiempo, cuando Sin Nombre todavía estaba a su lado, le había advertido sobre aquellos depredadores cósmicos que vagaban por el universo, cosechando civilizaciones. La gran muralla en órbita fue construida con un solo propósito: mantenerlos fuera. Pero ese no era el único peligro. Después de innumerables investigaciones, sus soldados habían descubierto tormentas interminables que cubrían las regiones de Grecia, el norte, el sur y más allá. Incluso Kou, el guerrero más poderoso de Shikote, no había sido capaz de cruzarlos. Era como si el mundo mismo los hubiera sellado, formando cada uno un dominio separado. Con un ligero tartamudeo, Kanshin continuó. Esas tierras selladas, según la terminología de Chaldea, son todas los Veils. ¿Ah, sí? El tono de Shikote no vaciló. Entonces, ¿cuál es el objetivo inmediato? Naturalmente, es para apoderarnos de la nave espacial de Chaldea. Con ella, podremos atravesar esos límites y explorar los demás reinos. Kanshin se enderezó y declaró con valentía. Todo lo que hay bajo el cielo pertenece al emperador. Donde quiera que brille el sol, donde quiera que fluyan los ríos, todo será dominio del emperador. La declaración estaba impregnada de una confianza inquebrantable. Después de todo, Shikote había permanecido indiscutible durante más de 2000 años. Ja. Bien dicho. Soy el gobernante absoluto de este mundo. Ninguna tierra quedará fuera de mi alcance. El emperador se rió y un enorme mapa se desplegó ante él, revelando su dominio actual. Proyectado sobre todo el mundo, el mapa mostraba Asia, Europa, América, incluso la Antártida, todo bajo su control, a excepción de los Veils, envuelto en tormentas. Los océanos Pacífico y Ártico se habían convertido en los mares interiores del imperio. En Ciudad Academia, Merry no pudo evitar soltar una risita irónica. En verdad, la escala es digna de un emperador. El contraste era absurdo. Todas las demás singularidades apenas lograron retener a una sola nación. Pero aquí, el primer emperador había subyugado a todo el planeta, y ahora incluso pretendía avanzar sobre los demás cinturones perdidos. Esto explica por qué, cuando fue amenazado por los dioses del Nuevo Mundo, insistió en transmitir su respuesta solo después de mostrar los vídeos a su gente y al mundo. Esa era su confianza. HMPH. Gobernar el mundo no tiene sentido. Tamamo no Mae se burló. Es tan típicamente mortal obsesionarse con la Tierra.
Él podría conquistar el mundo, pero frente a sus 9 colas, no habría ninguna diferencia. Ella lo aplastaría de todos modos. En el vídeo, Koyanskaya siguió presionando. Su Majestad, siempre he trabajado por la estabilidad de su imperio. ¿Por qué depositar su confianza en Chaldea y no en mí? No confío en nadie, dijo Chakotay rotundamente. Pero Chaldea vale mucho más que tú. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Koyanskaya se quedó paralizada, aturdida, mientras el emperador se inclinaba hacia adelante. Su nave no tiene precio para mí. Si quieres negociar, trae algo mejor que lo que ofrecen, Choukin Straikat. Autoridad imperial, en acción. Ese no es mi nombre. Es Koyanskaya. ¿Me estás poniendo mal mi nombre a propósito? El emperador se rió entre dientes. Si no te gusta, entonces déjanos usar tu verdadero nombre. Zorro de 9 colas, Tamamo. Su máscara se hizo añicos. Él había visto a través de ella. El pánico se apoderó de su rostro. Había vagado por innumerables Losbelts bajo identidades falsas, pero este hombre había perforado su disfraz con una mirada. Al darse cuenta del peligro, intentó retirarse, solo para descubrir que el capitán de la guardia ya estaba bloqueando su camino. Auge. Su puño golpeó con una fuerza abrumadora. Ella no pudo resistirse. El zorro que había pasado todo el tiempo fomentando el caos fue capturado en el acto. La voz de Chakotay permaneció tranquila. ¿De verdad creías que no podíamos prever esto? Incluso el futuro está a nuestro alcance. Por nuestro decreto, estás sellado para la eternidad. Sigilos brillantes brillaron, una red brillante de símbolos que la mantuvo en su lugar. Merry miró de reojo al Tamamo que estaba a su lado. Entonces, ¿algún comentario? ¿Una zorra que cree que puede conservar su disfraz para siempre? Por favor. Puede que ese emperador no tuviera clarividencia, pero sus cálculos superaban incluso a los de quienes sí la tenían. Podía predecir el futuro con exactitud. HMPH. Era solo un pequeño avatar mío. Cuando aparezca mi verdadero yo, lo aplastaré fácilmente. Siseó Tamamo entre dientes. Humillado, nada menos que públicamente. Pero no importaba. Eso era solo un fragmento de su poder. Cuando su verdadero cuerpo descendiera, pisotearía tanto al emperador como a Sin Nombre. Merry hizo una mueca. Sí, por alguna razón no veo que esto vaya como crees. A ella le faltaba la visión de futuro de Salomón o Gilgamesh, así que lo único que podía hacer era seguir observando. De vuelta en el video Kou, enfrascado en una batalla con Hércules, se retiró repentinamente. HMPH. Extranjeros, he reunido suficiente información. Ahora debo presentarme ante el Consejo Militar. Sin dudarlo, se dio la vuelta y se fue. El poderoso señor de la guerra, claramente capaz de seguir luchando, no tenía intención de terminar la batalla. Y entonces, una voz atronadora brotó del mismo cielo. Visitantes extranjeros, miren hacia arriba. Los he estado observando todo el tiempo. Da Vinci levantó la mirada y observó la extraña estructura suspendida en órbita. Esa es la Gran Muralla. Y con eso, Chakotay lo confirmó. La estructura imposible que rodeaba el planeta no era otra que la Gran Muralla. Sin Nombre levantó la mirada. ¿Entonces qué quieres de nosotros? Sencillo. Permítanos estudiar su nave. Una vez terminada, la devolveremos y, además, les entregaremos su Koyanskaya. Como huéspedes, estarán bajo nuestra protección. Ningún daño les ocurrirá aquí. De hecho, en este Losbel no quedaban otras amenazas. El emperador se había ocupado de todos ellos. Incluso Koyanskaya, su presa, ya estaba en sus manos. Da Vinci extendió las manos con una sonrisa. Parece que no tenemos otra opción. Deberíamos aceptar sus condiciones y capturar a ese zorrito astuto. Maestro, ¿qué opina? Sí, hagámoslo, respondió Sin Nombre. Si querían acercarse a Chakotay, esta era la forma más natural. Una sabia decisión. Shinryu-gyoku te acompañará. Si tienes alguna pregunta, dirígela a ella. ¿Hay algo más que quieras preguntarnos? Da Vinci inclinó la cabeza con curiosidad. Normalmente, un gobernante no delegaría estas negociaciones en un funcionario. ¿Por qué viene su majestad en persona? Jajaja. ¿Qué? En tu mundo los reyes son tan frágiles que con solo mostrar la cara se revelan todas sus debilidades. ¿Acaso el sol se aleja de los ojos humanos?
¿Oculta la luna su rostro? Somos el Hijo del Cielo. Gobernamos sobre todas las tierras y toda la vida. Naturalmente, todos deben mirarnos. Este emperador no tenía intención de ocultarse. Su propia existencia era una declaración, afrontando todos los desafíos de frente. Da Vinci parpadeó sorprendido. Entonces, ¿eso significa que podremos ver tu rostro? ¿Pero no nos has estado mirando todo este tiempo? ¿Mirando, todo este tiempo? Preguntó Mash confundido. Esa máquina colosal, flotando arriba como un pájaro mecánico. Da Vinci y Mash se quedaron congelados. Te espera. Eres tú. El enorme objeto que colgaba en el cielo, como una especie de acorazado cósmico, no era una fortaleza en absoluto. Era el cuerpo del emperador. Sin inmutarse por la sorpresa, los Shikote continuaron. ¿De qué hay que sorprenderse? Descartamos esta carne mortal que inevitablemente se pudre. En su lugar, forjamos un cuerpo eterno y mecánico. Mientras mi alcance se expanda, también lo haremos. Somos el primero y el último emperador. El gobernante eterno de todos los tiempos. Shikote. El gran fénix mecánico flotaba en el aire. El rostro del emperador permanecería para siempre en el cielo, para que todos lo vieran. Como el sol mismo, grabado en la mirada de cada ser vivo. La galería de Mani estalló instantáneamente. Geujitsu, la carne es frágil, solo el acero perdura. Miren, el emperador ha trascendido la debilidad humana y ha alcanzado la bendición del verdadero Omnisia. La bendita ascensión mecánica. Y Caspar, espera, durante todo este tiempo nunca vimos su cara porque la nave espacial era él. Legalmente retardado, la zorrita le dio pastillas de inmortalidad y él dijo que no, y luego se construyó un cuerpo robótico. Un movimiento de Chad. Alaya Digetisit, pregunta tonta, pero, ¿qué pasa cuando llueve? La gente simplemente, ve al emperador bañarse. De vuelta al verdadero palacio Epan. Los espíritus heroicos sintieron escalofríos recorrer sus espaldas. Solo ahora, después de ver el vídeo, se dieron cuenta de que todo ese palacio en el que se encontraban era el cuerpo del emperador. Entraban y salían del gran salón todos los días. Habían estado pisoteando el cuerpo de su majestad todo el tiempo. Traición. Una ola de terror frío se apoderó de todos ellos. Pero el emperador no les prestó atención. Su mirada estaba distante, fija en la pantalla. En su mente resurgió un viejo recuerdo. Cuando era niño, una vez le preguntó a Sin Nombre. Maestro, ¿cómo puede uno vivir eternamente? Todos los mortales mueren, había dicho Sin Nombre en voz baja. 100 años, 1000 años, tu carne perecerá, tu alma se marchitará. Pero quienes vivan después de ti recordarán tu nombre. La historia te recordará. Aunque tu dominio se desvanezca en polvo, vivirás para siempre, porque eres el primero y el único emperador. Había sido una respuesta tan suave, casi romántica. Vivir por siempre en la memoria de la humanidad. Pero eso nunca podría satisfacerlo. Después de separarse de los dioses y de su maestro, Shikote había tomado el elixir ofrecido por el espíritu del zorro, descubrió la ciencia perdida y siguió otro camino. Por fin encontró una verdadera eterna inmortalidad. Aprendimos una cosa de la vida mortal. Cuanto más se planea, más se ve. La mente humana tiene límites. A menos que uno supere a la humanidad misma. Contempló la gran forma mecánica. Así lo elegí. Ya no seré humano, maestro. Y con eso, abandonó la carne y se elevó a la condición de máquina, logrando lo imposible. Así construyó el imperio eterno de Roosevelt. Sí, lo que anhelaba crear era la utopía de la que una vez había hablado su maestro. Un reino pacífico y próspero que duraría para siempre. Lo único que falló fue su método. El vídeo cambió. Después de la audiencia, Sin Nombre y los demás regresaron a la aldea para descansar, antes de partir bajo la guía de Shinryu-gyoku. A medida que viajaban, Da Vinci fue reconstruyendo cada vez más este extraño mundo y quedó asombrado por lo que encontró. Este es un mundo sin guerra. Los ejércitos mecánicos del emperador aplastaron a todos sus enemigos hace mucho tiempo. Ella no pudo evitar murmurar con asombro. Un verdadero mundo de paz, más allá de la democracia, más allá de la religión, todo unificado bajo un mismo orden, y ¿es eso siquiera posible? No hay hambruna. No hay batallas. No hay levantamientos. Todos vivían en estabilidad. Y, sin embargo, no hay cultura. Sin legado.
Estrictamente hablando, dijo sin nombre, lo que se ha borrado aquí es el concepto mismo de la guerra. Desde el principio, Chakotay abolió la unidad familiar, criando a todos los ciudadanos mediante un sistema estatal. Al borrar las líneas familiares, erradicó las disputas, las rivalidades y cualquier chispa de conflicto. Una utopía impecable de paz y orden. ¿Pero y era realmente felicidad? Sin nombre suspiró mientras miraba las estrellas. Los tiempos difíciles forjaron hombres fuertes. Hombres fuertes construyeron un imperio poderoso. Pero aquí, en esta paz inquebrantable y los hombres se han ablandado. Y los hombres ablandados, a su vez, traerán el fin. Exteriormente, era paz y felicidad. Pero en realidad, sus habitantes estaban encerrados como ganado. Parecía el paraíso. Pero en verdad, fue un descenso a los infiernos. El futuro de la humanidad se había truncado, su progreso, estrangulado. La extinción era inevitable. Mientras esos pensamientos pesaban sobre él. Cerca de allí, una niña levantó la mirada hacia la luz de la luna y cantó suavemente. Canto, y la luna se detiene. Bailo, y mi sombra se dispersa, era el poema sencillo que Keika le había enseñado. Pero Shinryu-gyoku, que estaba cerca, se congeló en estado de shock en el momento en que lo escuchó. La pantalla cambió de nuevo. De vuelta en el palacio. Kanshin se rió entre dientes. Su Majestad, ¿sería posible replicar ese extraño vehículo? Con nuestros cálculos, superando a los propios dioses, recrearlo sería pan comido, o eso nos gustaría decir. La voz del emperador tembló de alegría, como un niño con un juguete nuevo. Esta nave es fascinante. Imposible, incluso. Incluso con nuestra sabiduría, necesitamos 3 días enteros para desentrañarla por completo. Pero entonces la proyección espiritual de Shinryu-gyoku apareció en la cámara. Majestad, he presenciado algo inquietante. Un niño estaba recitando poesía, enseñada por Chaldea. ¿HM? Chakotay inclinó la cabeza. Kanshin hizo una reverencia. Majestad, no cabe duda. Deben ser eruditos confucianos. ¿Atacamos ahora? No. Les preguntaremos directamente. Permitimos todas las voces disidentes. Y una vez más, la voz del emperador llovió, sacudiendo el campamento caldeo. ¿Por qué enseñas poesía a los aldeanos? ¿Pretendes traer guerra y ruina al mundo? Sin nombre alzó la voz. ¿Por qué dices eso? ¿No te enseñé yo lo mismo una vez? Era solo un poema común y corriente. Y, sin embargo, la ira del emperador estalló. El aire se volvió pesado, como si el mundo mismo se les cayera encima. Todos se sintieron aplastados bajo su voluntad. La sabiduría engendra engaño. El engaño engendra envidia. La envidia engendra discordia. Y la discordia solo termina en ruina. Extirpar tales semillas es concederle a mi imperio la eternidad. Preservar la ignorancia es concederle paz a su pueblo. Mordred escupió. TCH. Déjate de tonterías. Solo quieres un control más fácil. Entonces, responde a esto. En tu supuesto mundo de sabiduría, ¿ha cesado alguna vez la guerra? Cuanto más sabe la gente, más desea. El deseo lleva al conflicto. El conflicto lleva a una guerra sin fin. Tu tan cacareada historia humana, ¿no se construyó sobre sangre y gritos? Héroes, salvadores de la humanidad, todos nacidos de la guerra. La acabamos de raíz. Sin guerra, no necesitamos héroes. No necesitamos espíritus. Porque no necesitamos guardianes. Nosotros mismos soportaremos el peso de toda la humanidad. Somos, Alaya. La declaración cayó como un trueno. Incluso los adoradores más devotos de Chakotay cayeron en un silencio atónito. Y entonces, bajo el peso de todas las miradas, resonó una voz. Defender lo correcto significa defender la justicia cuando nadie más lo hará. Actuar no por destino ni tradición, sino por conciencia. Proteger a tu pueblo significa construir una nación donde se sienta seguro, donde pueda vivir sin miedo. Preservar la sabiduría significa aprender del pasado y garantizar que el conocimiento de los sabios continúe dando forma al futuro. Y, por último, traer la paz no es conquistar, sino guiar. Una paz que no termina contigo, sino que perdura por generaciones. Sin nombre levantó la cabeza hacia el cielo y gritó. Sin comprender la cultura, sin conocerte a ti mismo, viviendo cada día en la ignorancia y aunque vivas en la supuesta paz eterna, ¿qué te importa? No eres más que ganado en un corral.
No llames a eso vida humana. La dura reprimenda cortó sin piedad. Por un breve momento, el emperador se quedó en silencio. Aquella primera frase le había recordado a un maestro de hacía más de 2000 años. Pero eso ya era cosa del pasado. Ya no era el niño débil e ignorante que una vez fue. Hacía mucho tiempo que se había convertido en el emperador eterno, gobernante de todo. Ya no alguien que necesitaba protección, sino el que podía proteger a todos. Pensé, dijo Chicote y con silenciosa decepción, que tú, que una vez viviste en una era de guerra y terror sin fin, atesorarías este mundo de paz y alegría inquebrantables como yo. Que me ayudarías a protegerlo. Pero parece que me equivoqué. No eres más que la fuente del desastre, buscando despertar la catástrofe una vez más. Soy el guardián de Qin y no permitiré que nadie destruya este mundo pacífico. Por lo tanto, y muere. Se escuchó un zumbido bajo. La colosal gran muralla que rodeaba la tierra resplandecía con una luz deslumbrante. Lo que una vez fue una estructura puramente defensiva ahora reveló sus colmillos sin dudarlo. Sin nombre suspiró. Tei, una vez, nos mantuvimos unidos desafiando a los dioses. Pero ahora, te has convertido en un dios, el amo del destino de toda la vida. Entonces déjame despertar la humanidad que has perdido y enseñarte una última lección. Chapter 164. Chapter 156. Blazing Meteor, 3, 2K. El otrora gentil emperador ahora irradiaba una autoridad abrumadora y divina. Con una sola palabra, podía decidir el destino de incontables vidas. Para él, cosas como la supuesta libertad o la cultura carecían por completo de significado. Lo que importaba era la paz eterna, la estabilidad duradera y la perpetuidad de su imperio. El emperador, que una vez unió fuerzas con Sin Nombre para resistir a los dioses, sin darse cuenta se había convertido en un dios que gobernaba a todos los seres. El cazador de dragones se había convertido en el dragón malvado. Su voz grandiosa y arrogante resonó por toda la tierra. El arma de guerra definitiva del imperio, Kuai-Ji Zero Tai Kou. Recibe mi nuevo decreto. Masacrar a Chaldea hasta la última alma. Y, además, eliminar a todos los infectados. En mi gran imperio, tales causas de desastre jamás podrán existir. Como un dios que pronuncia edictos divinos, sus palabras rebosaban de autoridad suprema. Este comando y no solo condenó a los caldeos a muerte, incluso los aldeanos que habían sido rescatados por Chaldea fueron etiquetados como contaminantes que debían ser aniquilados. Una ola aplastante de presión se apoderó de todos los presentes. Ese momento, Kou nunca había luchado con toda su fuerza. Solo había estado probando las habilidades de los guerreros de Chaldea. El primer emperador también quería ver si podían ser persuadidos, convocados para servir bajo su mando. Pero después de su intercambio con Sin Nombre, abandonó esta noción por completo. Las dos partes habían elegido caminos que nunca convergerían. Nuestras formas de vida son diferentes. No puede haber cooperación. Espérame. Me abriré paso y me presentaré ante ti. Sin Nombre desenvainó su espada hacia el cielo, igual que antes, cuando la alzó contra los dioses por el bien de la humanidad. Pero esta vez su objetivo ya no eran las lejanas deidades malignas. Era el propio Chicote, el mismo discípulo que una vez había criado con sus propias manos, a quien había nutrido, guiado y enseñado como si fuera su propio hijo. La batalla estalló una vez más. El arma de guerra definitiva que Chicote había construido durante 2200 años ahora revelaba su verdadero poder. Un aterrador torrente de energía mágica recorrió el cuerpo de Kou mientras desataba su ataque. Poder montañoso y valor incomparable. Mi fuerza subió a las colinas, mi poder ensombreció el mundo. Auge. Con un solo corte, su espada se convirtió en una fuerza devastadora que atravesó la tierra. Heracles rugió, ni lo pienses. Blandió su enorme hacha espada para bloquear, pero extrañamente la espada de Kou se coló por la abertura en su defensa, casi cortándolo por la mitad. Era como si el propio Heracles se hubiera lanzado voluntariamente al ataque del enemigo. Previsión. Predicción futura. Los ojos de Da Vinci se abrieron en estado de shock. Su núcleo contiene una energía mágica equivalente a la del Santo Grial. ¿Cómo es posible? Una fuente de maná aparentemente infinita le otorgó a Kou el poder destructivo necesario para mover montañas. Él solo equivalía a un ejército entero, capaz de arrasar cualquier resistencia frontal. Ahora, completamente liberado, su poder había alcanzado el nivel de los mismos dioses.
No, más grandes que los dioses ordinarios. Su maná infinito le otorgó el poder de la guerra interestelar, fuerza suficiente para luchar en el vacío del espacio mismo. Su espada ahora era digna de un nombre. Una espada que corta barcos. Puede calcular nuestros ataques con antelación. Es casi como si tuviera clarividencia para ver el futuro. Exclamó Keika con incredulidad. Mordred se burló. Mentira. Ni siquiera el instinto de padre está tan roto. Ja ja ja. Este es el regalo de su majestad. Mi poder de predicción del futuro, la capacidad de deducir el futuro directamente. Kou se rió salvajemente. Contenerse en las peleas anteriores había sido asfixiante. Porque él era el arma de guerra definitiva. Su única misión era barrer a todos los enemigos. Para acabar con todas las guerras. Para hacer del imperio una paz eterna y perdurable. Y cualquiera que se atreviera a perturbarlo sería devorado sin piedad. En el Hotel Fuyuki. El auge de Artoria se balanceó suavemente mientras decía con calma. Mi instinto también es similar a la clarividencia. No es más débil que el suyo. Esta mocosa realmente se atrevió a decir en voz alta que era más débil que Kou, algo completamente intolerable. Sí, claro. Si tu instinto es realmente clarividente, ¿cómo es que aún no has encontrado a Sin Nombre? Replicó Mordred sin dudarlo. Habían estado en Fuyuki casi un mes ya, pero Sin Nombre seguía sin ser encontrado. ¿Qué, estaban planeando vivir aquí permanentemente? Afortunadamente, los caballeros de la mesa redonda permanecieron en Britania, con Bedivere trabajando hasta los huesos. De lo contrario, el reino ya habría caído en el caos. Pero aún así, ¿no fue esta negligencia un poco excesiva? No eres yo. ¿Cómo sabes que no lo he encontrado? Replicó Artoria con frialdad. No solo lo había encontrado, sino que además pasaba a menudo a comer con él. Si no fuera por esa otra mocosa que se quejaba de que comía demasiado, con gusto habría comido más de lo que comía 3 veces al día. Dejando a Mordred atrás como un niño solitario. TCH. Admítelo, solo quieres dejarme disfrutar de tu pequeño mundo de dos con él. Qué lástima. No te dejaré. El trono de Gran Bretaña fue completamente ignorado por ambos. Al ver esto, Gawain suspiró profundamente. Gran Bretaña está condenada. Ah, ¿sí? ¿Por qué no se ofrecía de gobernar Gran Bretaña entonces? Ja. Como el radiante caballero del sol, ¿para qué molestarse? Relajarse, comer sandía y ver el espectáculo fue mucho más dulce. Recibir un sueldo sin hacer nada. ¿A quién no le gustaría? ¿Qué, pensabas que era Come y Gilgamesh, esos maníacos adictos al trabajo? Gawain mordisqueaba felizmente su sandía mientras continuaba observando. En la pantalla Kou miró asesinamente a los guerreros que tenía delante. Ríndete. En mis simulaciones, tu derrota es inevitable. Ah. Si puedes simular el futuro, ¿también viste el tuyo? Sin Nombre dio un paso al frente, indicándoles a los demás que retrocedieran. Por supuesto. Vi que me esperaban dificultades y sufrimientos, pero los soportaré con facilidad. Kou habló con total confianza. Como arma suprema del primer emperador, solo era superado por el propio emperador. Verdaderamente invencible. Entonces, permíteme mostrarte lo que significa saborear la derrota. Las runas cobraron vida en la espada de Sin Nombre. El suelo bajo sus pies estalló en llamas rugientes que los envolvieron a ambos. Ese encantamiento familiar resonó una vez más. Yo soy el hueso de mi espada. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. He creado más de 1000 espadas. Desconocido para la muerte, ni conocido para la vida. Hemos resistido el dolor para crear muchas armas. Pero esas manos nunca podrán sostener nada. Así que mientras rezo obras de cuchillas ilimitadas. Ante ambos, el espacio se movió. De repente, se encontraron en un páramo desolado. En cada extensión de tierra, innumerables espadas se clavaban en el suelo. Esto fue el mundo de las espadas. Sin Nombre sacó una espada. Bienvenidos a Unlimited Blade Works. Es inútil. Todos tus esfuerzos son inútiles. La respuesta de Kou resonó con autoridad. Ante el poder absoluto, tus llamadas habilidades no valen nada. Entonces déjame mostrarte, lo que es realmente la verdadera batalla. Sin Nombre levantó su espada. Soy el maestro de incontables espadas. A través de mi cuerpo, todas las espadas se forjan como una sola.
espada, ven. Tararear, detrás de él, se manifestaron infinitas espadas, un océano de hojas que se extendía sin fin. Aquella tormenta interminable de proyecciones se fusionó, condensándose en una única espada antigua y solemne. Ya que tú encarnas lo último en armas de guerra, entonces yo encarnaré lo último en espada. Los ojos de Sin Nombre se transformaron. La espada que persigo es el camino de la ruptura. La ruptura del karma, la ruptura del destino, la ruptura del destino mismo. Ojos místicos de la percepción de la muerte. En un instante, vio innumerables líneas y puntos de muerte tallados en el cuerpo de Kou. Las enseñanzas del gran asesino del rey Hassan, fusionadas con una matanza interminable de batalla tras batalla, todo se fusionó y descendió sobre Kou en un golpe decisivo. ¿Has llegado a este nivel? Kou frunció el ceño y lo miró fijamente. En ese instante, sus cálculos predictivos fallaron. Fue como si desde un tiempo infinito y un futuro infinito surgiera una espada que ninguna deducción podría resistir. Imprevisible. En ese momento, Kou sintió como si estuviera frente al mismísimo primer emperador. No hay ningún camino de resistencia a la vista. Soy el arma de guerra más poderosa. Rugió Kou furioso. Ni una pizca de miedo. Puso todo su empeño en su ataque. Pero fue inútil. Ni siquiera con 4 brazos atacando a la vez, pudo resistir. Esa espada le cortó el cuerpo, cercenándole ambos brazos. 2 miembros amputados cayeron pesadamente al suelo. La luz de la espada estalló, dividiendo también la parte inferior del cuerpo del centauro. Sin Nombre exhaló suavemente. Eres el conquistador del desierto, no solo un arma de guerra. Ahora te devuelvo tu libertad humana. Descansa en paz. Ese ataque no solo lo derrotó. Cortó la forma del arma de guerra forjada por Chakotay, devolviéndole su verdadera forma humana. Como un dios que vuelve a tomar forma de hombre. Entonces, aún tenía ese futuro, un futuro en el que podría volver a ser humano. Kou miró hacia el vasto cielo y luego se giró hacia Sin Nombre. Gracias. En su último momento, finalmente comprendió. Alguna vez había sido humano. Esta versión de él no era más que un arma rehecha infinitamente por el emperador. No un hombre vivo en absoluto. Aunque, su cuerpo estalló en innumerables motas de luz, dispersándose en la nada. El arma de guerra más poderosa del emperador fue derrotada. Y en el mercado, puesto de pescado. Hércules sonrió al hombre que estaba a su lado. Otro corte de codo. Sin Nombre nunca dejaba de sorprenderlo. Y, Gilgamesh se quedó sin palabras. Fue exactamente como cuando peleó contra Sin Nombre. Implementa un Limited Blade Works. Corta los codos. Este bastardo estaba claramente burlándose a Terrey otra vez. Tenía tantas técnicas, pero eligió esta y solo para recordarle al mundo entero la humillación pública del rey. Sin duda, este era su buen amigo. Ejem. Kuchulain tosió levemente. Lo admito. Kou realmente tenía una fuerza divina. Sin Nombre tuvo que darlo todo para derrotarlo. Era realmente un oponente formidable, respondió Heracles con seriedad. Como el héroe semidios griego, cantado como un dios de fuerza, incluso él solo era igual en poder puro. Y con la habilidad de simulación de futuro de Kou, él verdaderamente tenía un poder divino, comparable al Rey León del dominio de la mesa redonda sagrada. Desafortunadamente para él, se enfrentó a Sin Nombre, el que podía cortar directamente desde la raíz. Contra cualquier otro, Kou habría triunfado con facilidad. HMPH. El imperio y una tierra de curiosidades, lo admito. Los ojos dorados de Gilgamesh se entrecerraron. Su tono estaba teñido de desdén más que de elogio. Aferrarse a la vida a lo largo de generaciones, tapando la podredumbre con la voluntad de un tirano, difícilmente puede considerarse una verdadera civilización. Uruk brilló una vez, y su luz no necesita una muleta inagotable para demostrar su valía. Mientras se le escapaba una risa burlona, el vídeo continuó. El imponente cuerpo de Kou se disolvió por completo. Todos se quedaron atónitos, mirando a Sin Nombre. Shinryu-gyoku exclamó en estado de shock. Realmente lo derrotaste. Esta era el arma de guerra más poderosa de su majestad, mucho más fuerte que ella misma, y sin embargo había sido completamente derrotado. Ahora, ¿podemos hablar con propiedad? No somos confucianos. Por favor, perdonen a estos inocentes aldeanos, suplicó Sin Nombre. El decreto de Chakotay fue claro. Matarlos a todos.
Sin Nombre intentó borrar este Losbel, pero los aldeanos no tenían pecado. Todavía, pueden permanecer en silencio, pero cada palabra que digas la considero una sedición. Los ojos de Shinryu Gyoku eran de hielo. Les llenas la cabeza de conocimiento para tentarlos a la locura, llevándolos a la ruina. Por supuestos ideales, por ambición, incitarías a la rebelión. Jamás perdonaré algo así. Ella existía únicamente para proteger la estabilidad del imperio. Nunca podía permitir que cayera en el caos. Da Vinci intervino rápidamente. Solo queremos compartir conocimientos para ofrecer a las personas una vida mejor. Incluso en este último momento, no perdió la esperanza de persuadirla. Pero tu era está llena de guerra. Tu mundo, de hambruna y desastre. Ni siquiera tu tecnología se compara con la nuestra. Los ojos de Shinryu Gyoku brillaron con orgullo y desprecio. Nuestra ciencia no tiene comparación. Sus palabras rebosaban de orgullo y confianza. Y un absoluto desprecio por estos paletos. Chaldea, una organización que afirmaba salvar la historia humana, atravesando el tiempo y el espacio, para ellos no eran más que unos patanes advenedizos. Indigno de mención. Y, se hizo el silencio. Nadie sabía qué responder. ¿Rebatirla? Pero cada palabra que dijo era verdad. A través de todas las singularidades que habían atravesado, e incluso en su propia era, la suma de todos esos mundos nunca había conocido una estabilidad como esta. Y en cuanto al poder tecnológico, y solo mire la gran muralla orbital que rodea la Tierra arriba. Y el verdadero cuerpo del emperador, el palacio flotante, santificado y entronizado en los cielos. Esos dos solos eclipsaron todo lo demás. Mash frunció el ceño. Entonces, ¿y cómo piensas manejar exactamente esta aldea? Tararear, desde el cielo, esa vasta voz resonó una vez más. Ya que has contaminado esta aldea, no podemos permitir que la contaminación se extienda. Acabará aquí, para siempre. Corre, si quieres. Observa cómo perecen todos los aldeanos, observa cómo las semillas que plantaste llegan a su inevitable fin. La gran voz de Shikotei resonó. Con la autoridad de un dios superior, decidiendo el destino de 1000 almas con una sola palabra. Mordred rugió con furia. Bastardo, peor que una bestia. Destruirías a tu propia gente primero. Claramente quiere cortar el césped y arrancar las raíces, sin dejar rastro. Mas levantó su escudo, viendo ya esa luz deslumbrante brillando en el cielo. Proviene de la gran muralla en órbita arriba. Una sección de la colosal pared se desprendió y cayó en picado, como una estrella fugaz. Una auténtica arma de ataque cinético orbital. Los ojos de Da Vinci se abrieron de par en par. Eso que cae del espacio no es diferente del impacto de un meteorito. Su fuerza destructiva arrasará con todo en un radio de decenas de kilómetros. A medida que aceleraba en descenso, el aire pareció encenderse y un meteorito llameante dejó un rastro de fuego a través del firmamento. A diferencia del juicio del Rey León en el dominio de la mesa redonda sagrada, este fue un impacto de meteorito real y físico. Los aldeanos entraron en pánico instantáneamente y cayeron en el terror. Uno gritó de miedo. ¡Ah! Es una estrella maldita. Es la ira del Hijo del Cielo. Estamos acabados. Todos estamos acabados. ¿Qué hicimos mal? Se desesperaron. Para ellos, el Hijo del Cielo era indiscutible, un dios de lo alto, que decidía todas las cosas. Cada vez que alguien se atrevía a traicionarlo, la estrella maldita descendía, borrando todo a su paso. El rostro de Shinryu Gyoku se retorció de lástima. Tu único error fue escuchar las palabras de estos forasteros. Bajo el mando del emperador, se retiró rápidamente de la zona de ataque. El desastre que se avecinaba no tenía ninguna esperanza de resistirlo. Ni siquiera para ella. No, no has hecho nada malo. El que está equivocado, es el primer emperador. Sin Nombre levantó la cabeza hacia la estrella fugaz. En una singularidad pasada, cuando cayó el juicio del Rey León, un gran héroe dio su vida para destruirlo y proteger a la gente. Ahora era su turno. Ante los ojos de todos el meteorito cayó, trayendo consigo la aniquilación. Si impactara contra el suelo, todo a decenas de kilómetros a la redonda quedaría arrasado. Este tranquilo pueblecito quedaría reducido a un enorme cráter, borrado del mapa. No hay manera de resistirse. No hay forma de huir. El grupo de Chaldea podría escapar, pero los aldeanos, ninguno sobreviviría.
Mash, sin dudarlo, levantó su escudo y se paró frente a Sin Nombre. Senpai, esta vez, déjame proteger a todos. Si liberara su noble fantasma con todo lo que tenía, podría resistir la estrella fugaz. Incluso aunque le cueste la vida. No. Lo haré yo. Nameles colocó suavemente una mano sobre su hombro. Serás la última línea de defensa. Destrozaré el meteorito. Siendo su mayor, ¿cómo podía dejar que Sukouai lo sustituyera ante una muerte segura? Senpai, la cara de Mash se puso pálida. Intentar destrozar de frente semejante meteorito sería una locura. Cuanto más cerca caía, mayor se volvía su energía. Cuando impactaba, su fuerza destructiva rivalizaba con la de un ataque nuclear, suficiente para hundir la Tierra. No lo olvidemos. Hace 65 millones de años, la caída de un asteroide provocó la extinción de los dinosaurios. Por favor, cree en mí. Sin Nombre extendió la mano y cepilló su cabello rosado. Y está bien. Masha sintió. Si Senpai dijo que podía, entonces debía tener alguna oportunidad. Su único papel era defender a los aldeanos con todo lo que tenía. Ella activó su noble fantasma. Por el verdadero nombre revelado, estoy en el asiento de la calamidad. Es nuestra patria, donde todas las heridas, todos los odios, pueden ser curados. Manifiesto, señor Camelot. Tararear, los brillantes muros de Camelot se alzaron, rodeando la aldea y protegiendo a todos los que estaban dentro. Mas se quedó solo en las puertas, enfrentando la catástrofe que se avecinaba. Los aldeanos se quedaron mirando en un silencio atónito. El emperador, quien debería haberlos protegido, había intentado matarlos. Los forasteros a quienes una vez temieron, ahora estaban dispuestos a morir por ellos. Nameles se volvió hacia la niña. Ilia, necesito tu ayuda. Usa tus sellos de comando para liberar todo el poder de Heracles. Ilia no sabía qué planeaba, pero no podía permitir que el emperador masacrara a miles de inocentes. ¿En qué se diferenciaba eso de aquel tirano Chuuni, Gilgamesh? Sus sellos de mando brillaban con luz. Berserker, por mi sello de comando, libera todo tu poder. Como un grial menor, portaba innumerables sellos de mando, más energía mágica de la que la mayoría podría imaginar. Invocar a Hércules a este mundo había consumido 10. Ahora quemó el resto todo a la vez. Tararear, una energía aterradora estalló alrededor de Hércules, como si el mismo Santo Grial lo estuviera alimentando. Por primera vez, pudo desatar todo el poder del dios de la fuerza. ¿Quieres que me enfrente al meteorito?, preguntó Heracles. Incluso con esta fuerza, afrontarlo de frente podría significar su fin. Pero él era un héroe. No podía retirarse. Por Ilia, por los habitantes del pueblo, con mucho gusto daría su vida. Pero Sin Nombre solo sonrió. No. Me vas a tirar encima. Su voz no contenía vacilación ni súplica. Solo hierro. Lo cortaré yo mismo. Para él, nunca se preguntó quién más. Un desastre se presentaba. Entonces él sería el primero en enfrentarlo, sin importar si eso significaba reducir su propio cuerpo a polvo. Estás loco. Los ojos de Hércules se abrieron de par en par. Este hombre era más imprudente que él mismo. Mordred también gritó. Oye. Eso es un meteorito. Con tu propia sangre, no puedes detenerlo, es un suicidio. Entonces cree en esta locura. Respondió Sin Nombre con solo esas palabras. Todos lo miraron fijamente. Finalmente Hércules asintió con fuerza. Bien, como quieras. No me culpes por lo que venga después. Su cuerpo se hinchó, creciendo hasta convertirse en un gigante de decenas de metros de altura. Con los sellos de comando de Ilia inundándolo de poder, desató al dios de la fuerza por completo, y arrojó Sin Nombre. Como una flecha disparada desde el arco más grande, Sin Nombre se disparó hacia el cielo, directo hacia el meteorito. Él mismo brillaba como una estrella fugaz, un cometa corriendo para encontrarse con otro. Si tú eres la oscuridad que encadena la sabiduría de la humanidad, entonces yo soy la estrella rebelde de la mañana que ilumina la tierra. Las llamas rugieron a su alrededor mientras levantaba su espada. Auge. Una radiante hoja dorada brilló y se clavó en el meteorito. El choque sacudió al mundo. Contra la enorme e imparable masa de la estrella fugaz, su cuerpo no era nada. Polvo, ceniza, menos que un aliento. Pero aún así, ardía. Aún así él seguía furioso.
Aún así él cortó. El meteorito imparable, detenido. En el resplandor carmesí del reingreso, un destello dorado brilló como un sol recién nacido, iluminando el cielo nocturno. Y luego, el meteorito se hizo añicos. Innumerables fragmentos estallaron y se dispersaron como polvo de estrellas por el cielo. Y la luz dorada no se detuvo. Siguió avanzando, lanzándose hacia arriba, golpeando la gran muralla en órbita. El espectáculo fue indescriptible, abrumador en brillantez. Tanto los aldeanos como los espectadores se quedaron paralizados y conteniendo la respiración. Sin nombre lo había hecho. Con manos mortales, había dividido una estrella. Mientras su cuerpo caía hacia la tierra, él seguía mirando hacia arriba. Tirano en el cielo, recuerda esto. Incluso las estrellas pueden ser destruidas. Chapter 165. Chapter 157. They are using tanks now. En Arrival a the Capital City, 3K. El meteorito que cayó quedó completamente destrozado. Fragmentos interminables se dispersaron en innumerables pedazos de piedra que cayeron como lluvia. Pero Kouai ya había levantado su escudo, transformándolo en el muro de Camelot, albergando a todos los que estaban dentro. Los aldeanos que deberían haber sido aniquilados hasta el final no sufrieron el más mínimo daño. Increíble. En ti, por fin veo un atisbo de esperanza. El futuro donde el primer emperador puede ser derrotado. Los ojos de Keika rebosaban de admiración. Keika había sido una vez la asesina de los últimos estados combatientes, la que intentó matar a Shikote en la historia humana. Por desgracia, al final fracasó. La gran unificación de la Tierra era un destino irresistible. Todos los que se resistieron fueron aplastados hasta convertirse en polvo. Por lo tanto, Keika no sentía odio hacia Shikote, ni hacia Sin Nombre, ni siquiera hacia aquel que había dado la orden. El asesinato había sido el destino de Keika, su manera de devolver la gracia. En ese momento, Keika ya había aceptado una muerte segura. Esta vez, fue convocado nuevamente, para poner fin a esta historia distorsionada y devolver el futuro a la humanidad. Lo lograste. Con un cuerpo mortal, destrozaste una estrella. Mordred se quedó mirando estupefacto mientras la figura caía. Cuando Hércules lo arrojó hacia arriba, era como una polilla que se zambulla en el fuego. En comparación con el meteorito que caía, su cuerpo era tan pequeño que era casi invisible. Y sin embargo ahora, había destrozado el meteorito, impidiendo que se cumpliera la orden del tirano. La sonrisa de Mordred brilló brillantemente. Parecía que las cosas se habían vuelto mucho más interesantes. Innumerables espectadores también quedaron atónitos. Blackman y Robin, caramba. ¿Nameles realmente partió un meteorito en dos? Historiador con wifi, Sin Nombre se hizo aún más fuerte. En aquel entonces, el gran héroe Arash tuvo que sacrificarse para detener el juicio del Rey León, y ahora Sin Nombre lo ha atacado de un solo golpe. Sir Fuxalot, suspiro, para Sin Nombre, el llamado héroe de la justicia, una vez que llega el peligro nunca pedirá a otros que vayan primero, siempre es él mismo quien avanza. Y en Persia Arash no pudo evitar levantar su copa en señal de saludo. En verdad, tú también eres un gran héroe. Existir únicamente para proteger a la gente común, para enfrentar a los dioses sin miedo a la muerte. Este fue el verdadero acto de un héroe. En efecto, un héroe. El visitante rey de los conquistadores asintió. Sosteniendo su propia copa, suspiró débilmente. Pero, por desgracia, solo es un héroe. No puede ser un rey. ¿Eh? ¿Por qué no? ¿No es un rey precisamente aquel que se sacrifica para proteger a su pueblo, gozando de su respeto y reverencia? Arash se sorprendió. Ser apreciado por proteger al pueblo, ser admirado por su fuerza, ser seguido por los soldados con temor a la invencibilidad. Incorrecto. No es el rey quien se sacrifica por el pueblo, sino el pueblo y la nación quienes se sacrifican por su rey. El rey de los conquistadores respondió sin dudarlo. Hoy por un momento, Arash no supo cómo responder. Después de todo, él era solo un simple arquero, no un verdadero rey. La esencia de un rey es anhelar al máximo, reír a carcajadas, enfurecerse con la mayor fiereza, de modo que sus seguidores lo envidien, y en el corazón de cada súbdito se encienda la llama de yo también quiero ser rey. El conquistador contempló la figura en la pantalla, ese hombre que había desenvainado su espada por el bien de todos. Pero Sin Nombre elige protegerse y entregarse. Por eso solo puede ser un héroe.
Un héroe que camina solo en la oscuridad, protegiendo a toda la humanidad. Pero nadie más podría llegar tan lejos como él. Sabe que podría morir, pero aún así preferiría morir 9 veces antes que arrepentirse una. Arash negó con la cabeza en señal de refutación. No me malinterpretes. No quise ofenderlo. Si acaso, quiero decir que soy menos que él. El conquistador se rió de buena gana. Una risa atrevida y directa, absolutamente sincera al admitir la verdad. Aunque era un rey, parecía más un hombre común y corriente que perseguía el sueño de conquistar el mundo, regocijándose en la emoción de la conquista e inspirando a muchos otros a seguirlo en la locura. Sin embargo, sin nombre, había alguien que caminaba por la historia humana, protegiendo a toda la humanidad. Desde esa perspectiva, incluso él estaba entre aquellos que estaban siendo protegidos por sin nombre. ¿Cómo podría alguien compararse con eso? Como era de esperar del rey de los conquistadores, eres de una honestidad refrescante. Arash alzó su copa en respuesta. Este fue un rey que vivió muy fiel a sí mismo. No como el rey de los héroes, que soportó todo y trabajó sin cesar como un rey sabio. Ni como el rey de los caballeros, que lo dio todo por el pueblo, una santa que se ofreció a sí misma. Pero un hombre que podía sentir dolor, derramar lágrimas y nunca arrepentirse, guiando a su pueblo a la batalla en todo el mundo. El conquistador chocó su copa con la suya. Por eso, realmente espero con ansias ver qué destino le espera a ese primer emperador. Todos ellos eran reyes entre reyes. Cada uno poseía naturalezas y vidas completamente diferentes, cada uno amado y reverenciado por el mundo. Y sin embargo en este Roosevelt, ese primer emperador despreció a toda la humanidad. Yo también, respondió Arash sonriendo. Lo más probable es que el primer emperador terminara como ese tirano Chuuni, el chico dorado. Abatido y con el corazón destrozado por sin nombre. Para despertar su humanidad enterrada, estaban destinados a pagar el precio en sangre. El vídeo continuó. La escena cambió abruptamente al palacio. La cara de Kenshin se llenó de sorpresa. Imposible. Chaldea no llevaba armamento antiaéreo. ¿Cómo podrían resistir el bombardeo frontal de la Gran Muralla? El equipo de Chaldea ya había sido investigado a fondo. Cada truco es analizado y estudiado. Que hubieran sobrevivido tanto tiempo fue solo porque Su Majestad no había dado la orden de aniquilarlos. No, y ese debe ser el resplandor de un espíritu heroico. Shikote suspiró suavemente. Recuerda esto, Kenshin. Estos son los enemigos a los que nos enfrentaremos ahora. Sí, Su Majestad. Kenshin contempló la proyección de la figura solitaria que había hendido el meteorito de un solo golpe. No pudo evitar maravillarse. Mirarlo es como volver a ver al mismísimo maestro, sin nombre, quien cortó la conexión entre los dioses y el hombre. Me pregunto dónde reside ahora. El maestro habló una vez de una nación futura, donde todos tendrían comida para comer, ropa para vestir y no conocerían guerras ni calamidades. El inmenso cuerpo divino de Shikote flotaba arriba, mirando hacia la vasta tierra. Su voz resonó como un trueno por toda la tierra. Ahora me he dado cuenta de que ese paraíso que una vez se creyó solo existía en los mitos, y más pacífico y poderoso de lo que él jamás describió. Seguro que el maestro me elogiaría. En aquel entonces, aquel hombre le había hablado de un futuro que sería incomparablemente fuerte. Donde cada alma comió bien y se vistió abrigada. Ahora, había forjado con sus propias manos un reino más grande que esas palabras, convirtiendo la leyenda en realidad. Sin guerra. Sin hambruna. Incluso los enemigos, completamente eliminados. En efecto. El señor sin nombre sin duda alabaría a su majestad, asombrado por sus gloriosos logros. Kenshin sonrió. Por lo tanto, concédeme el mando para movilizar las legiones títeres, para liberar a más héroes congelados y aniquilar por completo a Chaldea. Como estratega incomparable, tenía 100 formas de destruirlos con facilidad. Lo único que quedó fue el decreto de su majestad. No hay prisa. Vamos a divertirnos un rato más. Yo también quiero ver ese supuesto futuro de la humanidad. La respuesta de Shikote fue tranquila. Un futuro completamente diferente al mío. Un futuro sin esperanza, pero rebosante de esperanza. Dentro del verdadero palacio Epan, los espíritus heroicos se miraban unos a otros en silencio, lanzando miradas furtivas hacia el soberano sentado en lo alto del trono. No solo elogios.
Las acciones de su majestad fueron suficientes para hacer que incluso Sin Nombre deseara abrirle su corazón. Pero nadie se atrevió a hablar. Decir algo así en voz alta sería un insulto directo, equivalente a buscar la muerte. Bajo el silencio opresivo la escena regresó a Caldea. El meteorito se había hecho añicos. El cuerpo de Sin Nombre cayó rodando desde las alturas. Fue como si toda su fuerza se hubiera agotado, dejándolo incapaz incluso de enderezarse. En este momento crítico Mordred saltó sin dudarlo, atrapándolo en un arrebato de princesa. Idiota. Cargar de cabeza así. ¿Y si hubieras fallado? Si fallaba, entonces te correspondería a ti pasar por encima de mi cadáver y convertirte en justicia. El pálido rostro de Sin Nombre aún sonreía. No había en él ningún arrepentimiento. Dividir el meteorito de un solo golpe había conllevado ciertamente un riesgo. Pero no estuvo exento de posibilidades de éxito. Para cualquier otra persona, habría significado un cierto autosacrificio. Eso no lo podía permitir. Será mejor que pisoteen primero su cadáver. Los aldeanos se abalanzaron sobre él, con rostros llenos de asombro y gratitud mientras lo miraban. El pequeño a quien una vez le había enseñado poesía llegó corriendo y le ofreció una flor. Me enseñaste esto antes, así que ahora debo repetirlo. Gracias. Bien. Lo recordaste. Sin Nombre extendió la mano para alborotar el cabello del niño. La niña se secó los ojos y dijo con seriedad: ¿Puedes hacerme más fuerte? Yo también quiero protegerlos a todos. Por supuesto que puedes. Sin Nombre se congeló por un momento. En la figura del niño, de repente vio un eco. El de otro niño, de hacía mucho tiempo, que había huido de un estado enemigo, a quien una vez había salvado, que había albergado el mismo deseo de volverse fuerte. Ese hombre ahora se había convertido en el gobernante de todo lo que había bajo el cielo. Chicote. Milímetros, definitivamente, estudiaré mucho. El pequeño respondió con toda seriedad. Antes no entendía nada. Ni siquiera el significado de padres. Pero ahora, vagamente, comprendió mucho más. Justo entonces Mordred de repente frunció el ceño y miró al Sin Nombre en sus brazos. ¿Por qué siento que mi cuerpo se calienta? ¿Hiciste algo? Probablemente te hayas conectado con Alaya otra vez. Sonrió Sin Nombre. ¿Cómo es posible? Este mundo no tiene líneas místicas. No hay rastro alguno de las ondas de Alaya. Exclamó Mash asombrado. En este mundo, Alaya había sido completamente reprimida por el primer emperador. O mejor dicho, él mismo se había convertido en Alaya. Cualquier espíritu heroico invocado aquí fue separado del inconsciente colectivo de la humanidad. Alaya. Alaya es la voluntad colectiva de la humanidad. Y justo ahora, cuando estos aldeanos dieron a luz la oración en sus corazones, se creó un canal que conecta a Alaya con el trono de los héroes, explicó Sin Nombre. Antes, Chicote había suprimido la sabiduría del pueblo. Los había obligado a abandonar innumerables legados culturales. Los había moldeado y convertido en un tipo diferente de personas. Para decirlo más claramente. Si el mundo fuera un juego, entonces habría creado un servidor privado exclusivo para Qin, separado del servidor oficial de Alaya. Pero ahora cuando los aldeanos, condenados a muerte por el primer emperador y luego salvados nuevamente por él, encontraron sus oraciones reavivadas, se reconectaron al servidor oficial. Alaya redescubrió este lugar y convirtió el servidor privado en uno público, permitiendo que todos los espíritus heroicos inicien sesión. Da Vinci jadeó. Ya está aquí. Siento la respuesta de un espíritu heroico. Están intentando descender y ayudarnos. ¡Qué maravilla! Por fin, otro aliado. Dijo Mash con la voz llena de emoción. En el momento en que se restableció la conexión con Alaya, alguien se apresuró a descender. Estaba claro que tenía que ser un héroe de estatura imponente. Zumbido, un círculo mágico apareció ante ellos y de él salió un hombre con túnicas de plumas, un abanico en una mano y un pergamino en la otra. Su rostro estaba lleno de asombro mientras exclamaba. El dulce aire de tiempos pasados. ¡Qué nostalgia! Parece que he llegado al pasado. ¿Cuánto tiempo sin verte, maestro? ¿Cuánto tiempo sin verte, Chin-Kyu? Sin Nombre lo saludó con una sonrisa. ¿Qué, Chin-Kyu? El rostro de Da Vinci se contrajo por la sorpresa. Incluso la expresión de Mash cambió ligeramente. Inconscientemente retrocedió un paso. ¿Por qué es este tipo?
¿Por qué se ven tan raros? Mordred parpadeó perplejo. Era un espíritu heroico, convocado inmediatamente para ayudar, ¿no era eso algo bueno? Entonces, ¿por qué Da Vinci y Mash parecían tenerle miedo? Mash no sabía cómo explicarlo. No podría decir exactamente que a este tipo le gusta usar espíritus heroicos como fuegos artificiales, ¿verdad? No hay necesidad de estar tan tenso. Solo soy un humilde estratega común y corriente, aunque me especializo en extraer tu mayor poder. Chin-Kyu se subió las gafas y sonrió suavemente. ¿Tú, deseas fuerza? HM. ¿Puedes hacerme más fuerte? Mordred lo miró, con los ojos oscilando entre la duda y la esperanza. Claro. Puedo hacerte más fuerte que tus límites. Dijo Chin-Kyu con orgullo. ¿En serio? ¿Cómo? Los ojos de Mordred se iluminaron, tan emocionado que casi dejó caer a Sin Nombre de sus brazos. Mash instintivamente levantó su escudo y se puso al frente. No te acerques a él. Y mientras tanto, en el verdadero palacio Chin-Kyu tenía una sonrisa satisfecha. ¿Ves? Justo como pensaba, me llamaron como su ayudante. ¿Qué estás planeando esta vez? Komei murmuró, completamente exasperado. Como decía el público, la capacidad de combate de Chin-Kyu era mediocre. Pero sí, era un experto en liberar el máximo potencial de los demás. ¿El problema? Su especialidad era convertir espíritus heroicos en fuegos artificiales. En manos de Chin-Kyu, todos se convirtieron en Arash, capaces de liberar un poder más allá de sus límites, a costa de su vida. Incluso cuando el primer emperador invocó a Sin Nombre, fueron las técnicas de Chin-Kyu las que le permitieron existir por más tiempo. Ryo Funsen, enfurruñado cerca, murmuró. TCH. ¿Qué sentido tiene invocar a ese estratega? ¿Por qué no me invocas a mí? Debería haber sido yo. Interrumpió Kou de inmediato. Desde tiempos inmemoriales, los eruditos compitieron por el primer puesto, los guerreros por la supremacía. Y como el más poderoso de los generales, ¿cómo podría Kou no demostrar su valía? En ese momento solo Shikote en su trono habló con calma. Entonces. ¿Todos desean ser convocados? Su Majestad, yo no. Por supuesto que no. Komei agitó las manos frenéticamente. ¡Qué broma! En el cinturón perdido, cualquier espíritu heroico invocado tenía solo una misión: oponerse a su rey del cinturón perdido. En otras palabras, el mismísimo primer emperador. Había una probabilidad de 8 en 10 de que el vídeo pronto mostrara a Sin Nombre y a otros luchando, e incluso derrotando al emperador. Y aquí estaba el emperador en persona. ¿Quién se atrevería a admitir que quería ese papel? Los demás rápidamente se dieron cuenta también y forzaron sonrisas incómodas. De inmediato la sala cayó en un silencio insoportable. Y luego, en el vídeo se escuchó el clip-clop de los cascos. El segundo espíritu heroico había llegado. Pero y parecía un poco extraño. ¿Era un centauro? No, peor. No solo la parte inferior de su cuerpo era la de un caballo, incluso su cabeza era la de un caballo. Chin-Kyu, que estaba a punto de tentar aún más a Mordred, se congeló y miró fijamente. ¿Qué clase de monstruo se supone que eres? ¡Qué tontería! Por supuesto que soy Ryo Funsen. El centauro con cabeza de caballo se hinchó de orgullo mientras hablaba. Todos quedaron atónitos. En el cinturón perdido, Kou se había transformado en una máquina de guerra con la parte inferior del cuerpo de un caballo y 4 brazos. Eso tenía sentido. Pero ¿por qué Ryo Funsen parecía aún más absurdo, prácticamente una bestia demoníaca en forma? La mandíbula de Chin-Kyu se aflojó. Entonces ¿por qué te ves así? Si Chin-Kyu fue invocado como un espíritu heroico, ¿quién más podría ser sino el general volador, Ryo Funsen? El centauro caballo se enderezó orgulloso. Después de todo, el dicho entre los hombres, Lu. Entre los caballos, liebre roja se refiere a mi heroica fusión de hombre y corcel. Por lo tanto, naturalmente, aparezco como uno solo. Ah, mira. Hay una zanahoria en el suelo. Sin Nombre señaló de repente hacia atrás. ¿Dónde? Una deliciosa zanahoria. Los ojos del centauro brillaron inmediatamente. El rostro de Chin-Kyu se retorció en disgusto. ¿Y te atreves a decir que no eres solo liebre roja? Soy Ryo Sentil del caballo liebre roja, respondió alegremente.
En el mundo real el verdadero Ryofunsen apretó los dientes con tanta fuerza que casi se le rompieron. Esa maldita bestia. Esa era su montura. Y sin embargo, allí estaba, desfilando y pretendiendo ser él, transmitido en vivo a todo el mundo por Alaya, nada menos. Fue una vergüenza a escala mundial. Podía verlo. Todos los espíritus heroicos lo miraban de reojo, todos claramente luchando contra el impulso de reír. Una vez que terminó el vídeo, juró que se ocuparía de esa bestia personalmente. El vídeo continuó. Sin nombre sonrió suavemente. Entonces, Ryofunsen entre los hombres, Liebre Roja entre los caballos, ¿lucharían junto a nosotros? Claro que no. Soy el gran general volador Ryofunsen. ¿Por qué aceptaría algo así sin más? Declaró el caballo con firmeza. La sonrisa de Sin Nombre no vaciló. Entonces, ¿qué pasaría si te ofreciera la zanahoria más fina y deliciosa? Las zanahorias, tampoco sirven. Liebre Roja dudó por un momento, pero aún así se negó. Soy bueno cocinando, ¿sabes? Puedo hacer ensalada de zanahoria, arroz frito con zanahoria, tempura de zanahoria, incluso puré de zanahoria. ¿Seguro que no quieres reconsiderarlo? Sin Nombre mostró una sonrisa deslumbrante. Bajo tal diabólica tentación, la boca de Liebre Roja derramó lágrimas de emoción. Dio un paso solemnemente adelante y declaró. Tú, te sientes digno de mí. Puedes subirte a mi lomo. Y Chin-Kyu, Mash y los demás se quedaron en silencio al instante. Dios mío. ¿Dónde está tu supuesta dignidad ahora? En cambio, Mordred estaba completamente tranquila. Dejó caer a Sin Nombre sobre el lomo de Liebre Roja. ¡Qué bien! Por fin ya no tengo que cargarte más. El vehículo caldeo ya había sido robado por el primer emperador. Ahora todos dependían de sus dos piernas para avanzar. Que Liebre Roja estuviera de acuerdo era bastante normal. Pero ¿por qué la escena parecía tan extraña? Allí estaba sentado Sin Nombre en el lomo de Liebre Roja. Un jinete sobre una bestia compuesta por hombre y caballo. La imagen era absurdamente cómica. En ese momento, los ojos de Gawain se iluminaron de repente. Ya que Sin Nombre es bueno haciendo puré de zanahoria, quizás también sea bueno haciendo puré de papas. Eres un loco de las patatas. ¿En qué demonios estás pensando? Mordred inmediatamente se puso en guardia. Este tipo ya la había engañado para que comiera muchísimas porciones de puré de papas. ¿Y ahora quería más? No solo eso, afirmó que a su padre también le gustaban. ¿Te gustaron? Ja. Eso fue solo porque el apetito de papá era tan grande que sin patatas no había nada más que comer. Solo pensé que tal vez podría hablar un poco con Sin Nombre, sonrió Gawain. Como el radiante y noble caballero Sol, ¿qué malas intenciones podría tener? Él solo quería intercambiar conocimientos de cocina, con el fin de cuidar mejor a los caballeros de la mesa redonda. HMPH, apuesto a que no tramas nada bueno. Mordred resopló fríamente. Ella miró fijamente la pantalla y de repente apretó los dientes. En el Lost Belt, ella no había reconocido a Sin Nombre en absoluto. A pesar de que lo había llevado en sus brazos como una princesa, actuó como si no significara nada. Ni siquiera mi padre lo había cargado así jamás. Y a Sin Nombre no le había importado en lo más mínimo. Ahora estaba sentado casualmente a horcajadas sobre el lomo de Liebre Roja. Maldita sea. ¿Será porque mi armadura pectoral era demasiado plana que le resultaba incómodo sostenerme? No, debe ser la armadura de placas de acero. Demasiado fuerte, podría romperle la nariz sin querer. Eso tenía que ser. Sí, definitivamente eso. Pero cuando Mordred miró el enorme y brillante pecho de su padre que estaba cerca, no pudo evitar sentir una punzada de amargura. Así que es verdad. Realmente me sacaron de un contenedor de basura. Y en la pantalla. Dentro del palacio. El primer emperador preguntó, Capitán de la Guardia, ¿qué pasa con ese espíritu de zorro? Su Majestad, ella ha sido reprimida en la mazmorra, informó el capitán de la Guardia. La proyección cambió. Allí, el espíritu zorro alborotador había sido confinado dentro de una celda, soportando un duro castigo. Malditos sean todos. Están acabados. Koyanskaya rugió furiosamente. Ella había arrasado incontables mundos, pero había caído aquí. Pero no importaba. Esta era solo una de sus alternativas.
Su verdadero yo sin duda aplastaría a estos idiotas bajo su control. Ah, ¿sí? Parece que este zorro sigue conspirando. El primer emperador no se inmutó en absoluto ante su ira. Un simple zorro. La represión fue trivial. Ya no era la versión débil de sí mismo del pasado. Había ascendido a la condición de máquina, poseyendo el invencible cuerpo mecánico sagrado del primer emperador. En ese momento, Kanshin informó. Su Majestad, 2 sirvientes más han descendido. Chaldea está aumentando en número. Debemos atacar rápido. El Alaya del que hablan esos caldeos parece haber extendido sus tentáculos hacia mi tierra. Con el tiempo, convocará a aún más sirvientes. La voz del primer emperador resonó por todo el vasto salón. Las tropas se reclutan para 1000 días y se usan solo un instante. Tú estarás al mando de las nuevas armas que he completado. Sí, Su Majestad. Una vez ganada esta batalla, eliminaré cualquier amenaza oculta. Kanshin hizo una reverencia. El arma fabricada por Su Majestad estaba hecha completamente de acero. 10 ruedas abajo, su frontal con forma de tigre feroz. En la parte superior, un largo cañón con un poder destructivo aterrador. Kanshin creía firmemente en cuanto más, mejor. Así lo nombró el tanque de los números abrumadores. Y entonces, una tras otra, las poderosas máquinas se reunieron, bloqueando el camino de Chaldea. Kanshin, ¿por qué elegir ayudar a la tiranía? Ríndete ya. Mordred intentó persuadirlo para que cambiara de bando. Pero fue inútil. Sentado sobre sus innumerables tanques tigre, Kanshin respondió fríamente. Lo sé, soy débil, más débil que cualquiera de ustedes. No puedo ganar. Pero esto no se trata de ganar o perder. Debo interponerme en su camino, porque soy un general. A mis espaldas se encuentra la tierra del emperador. No hacía mucho tiempo, había presenciado cómo Sin Nombre destrozaba un meteorito con una sola espada, una visión que lo dejó completamente conmocionado. Pero eso no era motivo para retroceder. Porque detrás de él se encontraba la ciudad de la paz eterna. Había que protegerlo. Tú y Sin Nombre sintió que su expresión se torcía de forma extraña. ¿Por qué de repente parecía que él era el villano jefe final, mientras que Kanshin era el justo guerrero que defendía su tierra natal? La paz no debe ser destruida. Kanshin rugió, sin una pizca de tartamudeo por una vez. Con el poder supremo de Su Majestad, demostraremos la fuerza de Qin. La tierra misma está empapada de nuestra determinación. Uno tras otro, los tanques números abrumadores ajustaron sus cañones, todos apuntando a la posición de Chaldea. Los rostros de todos cambiaron. Roosevelt había borrado el concepto mismo de guerra, permitiendo a su gente vivir en paz eterna. Para aquellos que viven en tierras devastadas por la guerra, este lugar es una bendición. Kanshin gritó su orden. Segundo batallón, saquen sus cañones. Destruyan Chaldea. Los tanques inteligentes cobraron vida y desatando su fuego. Boom. 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 Innumerables proyectiles cayeron sobre Caldea. Mas levantó instantáneamente su escudo, protegiendo a los demás. Sin Nombre también desplegó 7 pétalos brillantes, interceptando el bombardeo de saturación. El enfrentamiento había comenzado. La tierra misma se hizo añicos bajo la furia de la batalla. Ja ja ja. Por fin. ¿Crees que unos artilugios tan extraños pueden compararse conmigo, Liebre Roja, el poderoso Ryofunsen? Con una risa, Red Hare activó su habilidad de rango X, carrera de larga distancia, caballo, destellando como un fantasma a través de las filas blindadas del enemigo. Y mientras él avanzaba a toda velocidad por el campo de batalla, Sin Nombre, sobre su espalda, desataba golpes implacables. La velocidad de Liebre Roja era simplemente demasiado abrumadora. Los proyectiles ni siquiera podían rozarlo. Sonido metálico. La espada de Nameles brilló intensamente, cortando el cañón de un tanque Tiger de un solo golpe. Nada podía detenerlos. Porque a los ojos de Sin Nombre, todas las cosas poseían muerte. Incluso los tanques no fueron una excepción. Lo cual significaba ellos también tenían barras de salud. Mientras aparezca una barra de salud, incluso un dios puede ser asesinado. Pero el público no pudo evitar sentir que algo andaba y mal. Yo mamá Ben Slovin, ¿qué demonios? Caballería contra tanques, y ganó la caballería.
Airibayes, espera, ¿por qué un antiguo imperio está desplegando tanques Tiger, mientras que el tipo del futuro, sin nombre, está luchando a caballo? Y la batalla poco a poco fue llegando a su fin. De todas las artes marciales, solo la velocidad es inquebrantable. Nameles y Red Hare juntos eran la combinación definitiva de alto ataque y alta velocidad. Los problemáticos tanques números abrumadores ni siquiera podían tocarlos. Nameles balanceó su curry stick proyectado, convirtiéndose en un carnicero del campo de batalla, haciendo estallar sin esfuerzo los tanques tigre uno tras otro. Al ver esto, Kenshin dejó escapar un profundo suspiro. Su Majestad, ¿por qué no abre por completo el depósito del héroe? Estos tanques producidos en masa y a toda prisa nunca podrían detenerlos. El único aspecto positivo era que solo comandaba mediante el control de marionetas. Así que no tenía que preocuparse por enfrentarse personalmente a estos monstruos en combate directo. Una vez que Sin Nombre hubo despejado el campo, ante ellos se encontraba la majestuosa vista de la ciudad de Xianyuan. Todos levantaron la mirada y allí estaba, el enorme palacio, flotando sobre la ciudad como una fortaleza en el cielo. Más mordió el labio. ¿Cómo, se supone que vamos a luchar contra eso? El enemigo poseía un verdadero cuerpo mecánico. Sin puntos débiles. Sin límites de HP. La energía dentro de él incluso superó la de un santo grial, lo que le permitió luchar indefinidamente. Y eso no fue todo. Sobre ellos se alzaba el cañón orbital de la Gran Muralla. Si se presionaba demasiado al emperador, este podría simplemente lanzar bombardeos orbitales desde arriba. Nadie podría soportar ese tipo de potencia de fuego continua. En ese momento Keika dio un paso adelante y habló solemnemente. Maestro, deseo actuar solo, para asesinar al emperador. ¿Estás seguro de eso? Nameles señaló el enorme palacio flotante que había encima. El asesinato del emperador. El caso clásico de un asesino según los libros de historia. Pero eso fue contra un emperador humano en la historia humana propia. ¿Ahora? ¿Con qué planeabas asesinar? ¿Con tu frente? Esa cosa era un coloso mecánico gigantesco. Maestro, dijo Keika con gravedad, hace mucho tiempo, cuando el príncipe heredero Dan me encomendó asesinar al emperador, Sin Nombre me lo impidió y fracasé estrepitosamente. Aún puedo ver al príncipe Dan desplomado en su silla, con lágrimas corriendo por su rostro, esa escena quedó grabada en mi alma para siempre. Ella dejó escapar un suspiro largo y pesado. En ese momento pensé, si hubiera sido más fuerte, lo habría logrado. Habría hecho justicia. Ahora tengo una segunda oportunidad. Quizás esta sea la única que tendré. Restaurar el honor del asesino. Este es nuestro deber ineludible.